confianza respecto de lo que hicimos acá mismo el año 2022. El año 2022 organizamos un seminario que se denominó investigar, valorar y juzgar con perspectiva. Es decir, también, perdón, Ivonne, no te había visto, a la directora de la Unidad de Género de la Fiscalía Nacional también darle la bienvenida por su presencia, también muchas gracias por estar ahí. Hicimos un seminario en noviembre justamente del año 2021. Y esto parte un poco antes, en abril del mismo año, la Asociación Nacional de Fiscales creó la Secretaría de Género, Derechos Humanos y No Discriminación, que por cierto tiene también una historia atrás, con aportes tan significativos y tan importantes, por ejemplo, que hizo Claudia Castro, habiendo sido directora de la Asociación Nacional periodos anteriores. Y muchos otros colegas, como Gabriela, que también participó, Gabriela Carvajal estuvo justamente en la inauguración de esa secretaría. Y a partir de eso, bueno, fuimos realizando muchas actividades, y aquí hay que destacar, por cierto, el rol de cumplido de la directora de esta secretaría, que fue directora en el directorio anterior y que continuó con el directorio actual, que es la fiscal Maritza González. Y Maritza, por cierto, hace muchos meses planteó y dijo, bueno, tenemos que hacer nuevamente un seminario de género que trate nuevamente la perspectiva de género, particularmente la investigación, que es el tema que a nosotros nos ocupa. Y para eso, el año 2022 tuvimos la presencia de varios académicos y particularmente destacar la presencia en esa oportunidad de Jordi Ferrer-Beltrán, quizá la persona que más sabe de evaluación probatoria del mundo. Los invitamos a la Asociación de Fiscales, lo trajo a Chile y estuvo acá justamente presidiendo uno de los paneles. Y hoy día nos enorgullece presentar y tener acá a una profesora, a una doctora, que también es una persona que más sabe justamente de este tema, la profesora María Arcaqué, a la cual le doy también la bienvenida, que ha sido invitada por la asociación de la Universidad de Cádiz, coordinadora del máster, que entiendo ayer tuvo la entrega a varias colegas y colegas, tuvo la posibilidad de entregar sus títulos de máster de género y derecho. Por lo tanto, esto no es algo ni improvisado ni algo puntual de la asociación, es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Y por cierto, lo que hemos hecho es invitar a colegas de Arica a Magallanes. Y hoy día tenemos colegas de Arica, tenemos colegas de Iquique, tenemos colegas de Aysén, colegas de Punta Arenas, que han venido, colegas de Los Ríos, que han venido a este seminario y también lo hicimos coincidir con el consejo de la asociación que nosotros realizamos 4 veces al año y justamente mañana tenemos un consejo de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el que están muchísimos temas y en el que por cierto también muchos colegas hoy día están presentes. Así que no quiero alargarme, solamente darle la bienvenida, agradecer la presencia de todas y todos y dejarlo con ustedes ahora a la directora Ese hombre que está haciendo señales. De la Asociación Nacional de Fiscales, la fiscal Maritza González. Muchas gracias. Muchas gracias por quienes han acogido la invitación también. La idea es que, como Asociación Nacional de Fiscales, Secretaría de Género, que es el nombre bastante rimbombante, pero la verdad es que como que es como el circo pobre, pero empezamos de poquito. Aquí está Gaby, está Rosana, Gaby, todo. Esto ha sido muy motivado y empezó muy bonito. Y bueno, si bien ahora soy la directora, empecé hace ya un tiempo, bueno, también es el momento de decirles que es momento de jalar. Así que vayan pensando nombres, vayan quien también puede estar interesado, porque es un bonito camino, pero también requiere harto trabajo y hay que irse renovando. Así que bueno, les doy la bienvenida a todas y vamos a ir a lo que nos concierne, que es el motivo de esta, digamos, hermosa jornada. Hoy nos acompaña la destacada académica, la profesora María Karen Sánchez, cuya trayectoria profesional es un ejemplo de excelencia y compromiso en el ámbito del derecho penal y los estudios de género. La profesora Karen es doctora en Derecho y catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz, donde además dirige el Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal. Desde el año 2020 ocupa el cargo de vicepresidenta de la Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho Penal y recientemente, en junio de 2024, fue nombrada presidenta de la Asociación del Profesorado de Derecho Penal de las Universidades Españolas. En su faceta docente impartió cursos de grado, máster y doctorado, destacándose especialmente como coordinadora del módulo de Políticas de Igualdad y profesora de la asignatura Género, Violencias y Derecho Penal, en el máster de Género, Identidades y Ciudadanías de la Universidad de Cádiz y Huelva, un programa pionero con más de 30 años de trayectoria. En cuanto a su labor investigadora, la profesora Karen es reconocida por su dedicación al análisis de cuestiones político-criminales y por su profunda contribución al estudio de la violencia doméstica y de género. Es autora de varias monografías, entre las que más destaca Violencia Sexual de Género contra las Mujeres Adultas, en el año 2019, una obra de referencia en el ámbito jurídico y criminológico. A lo largo de su carrera ha liderado importantes proyectos de investigación como el análisis jurídico-penal del acoso laboral en universidades, el desarrollo de programas de compliance como mecanismos preventivos financiados por el programa FEDER de la Unión Europea.
Su experiencia y prestigio la ha llevado a impartir conferencias en países como Italia, Portugal, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, México y muchos otros, además de realizar estancias de investigación en prestigiosas universidades en Alemania, Italia y el Reino Unido. Es la primera vez en Chile, sé que está muy emocionada. Había querido muchas veces, pero no se había dado. Así que, bueno, finalmente quisiera destacar su valiosa contribución a la ley orgánica 10-2022 de garantía integral de la libertad sexual, en la que participó durante su fase de elaboración, siendo reconocida por el Ministerio de Igualdad de España por su apoyo. Es un privilegio contar con su presencia hoy. Las invito a todos y a todas a aprovechar al máximo esta oportunidad de escuchar y aprender de una experta cuyo trabajo se ha transformado en la comprensión del derecho penal desde la perspectiva de género. Con ustedes, la profesora María Carlos Sánchez. Muchísimas gracias, Marisa, por la organización de este acto. A las asociaciones fiscales, un placer estar aquí con ustedes esta tarde, un placer, porque además la primera vez que en Chile, yo desde pequeñita, yo estaba enamorada de este país, no me pregunté por qué, yo estaba enamorada de este país y al final pues, ha sido de los últimos países de Latinoamérica que he conocido, ¿no? Pero espero que no sea mi última visita, voy a empeñarme en hacer las cosas lo mejor posible para poder repetir en un futuro esta colaboración. Entonces, agradecida por la organización, si les parece, vamos a comenzar a analizar, ¿no?, la cuestión que se me ha encomendado. Yo voy a hablar con ustedes a lo largo de los próximos 30-40 minutos de la protección penal de la libertad sexual, un tema que elegimos hace unas cuantas semanas, no sabíamos que iba a estar de actualidad. De hecho, ha sido la cosa en directo, ¿verdad? Lo que se te en un pasado recobra actualidad sin tener mucho interés, sin haber puesto mucho interés por nuestra parte. En este sentido, quería comenzar, antes de entrar a analizar los delitos contra la libertad sexual, en particular el delito de violación, que es al que me voy a referir, ¿no?, a lo largo de mi intervención. Necesito situar mi intervención en un esquema teórico, ¿no?, que venga a interpretar la violencia sexual, que es la que está bajo las escondida, ¿no?, dentro del Código Penal chileno al que me voy a referir, en el marco un poco más amplio de la violencia de género. Ese concepto de violencia de género, después de años trabajando en esta materia, hubo un momento, sin darme cuenta, dejé de escribir la palabra violencia de género y empecé a referirme a la violencia sexual de género, anteponiendo, ¿verdad?, lo sexual, ¿no?, a esa común etiqueta de violencia de género, porque a lo largo de mis investigaciones, y Maritza ha hecho referencia precisamente a un trabajo del año 2019, pude comprobar cómo lo que siempre yo había identificado como violencia de género se me quedaba corto, ¿no? Se me quedaba corto porque toda la violencia de género está sexualizada. Toda la violencia de género está sexualizada y, en definitiva, viene a caracterizar y viene a poner en común, ¿no?, que puede tener un delito de feminicidio con unas detenciones ilegales o con un delito de violencia doméstica. El control de la libertad sexual, el control de los movimientos o de la vida sexual de una mujer, que es la faceta más atrayente, ¿no?, de las mujeres para determinados hombres, ¿no? En este sentido, bueno, cuando hablamos de la violencia que soportan las mujeres por el hecho de ser mujeres, se hace referencia como una modalidad de violencia que ha existido siempre, siempre, ¿no? Cuando digo siempre, quiero decir que hay pinturas rupestres en cuevas españolas en las que ya aparece un hombre arrastrando a una mujer por el cabello, ¿verdad? Que ha existido siempre, pero que se ha tratado de una modalidad de violencia que ha estado mimetizada con relaciones no violentas, hasta tal punto que las propias víctimas les cuesta a sí mismos identificarse como víctimas y, por tanto, hasta que no den el paso de esa identificación, difícilmente van a poder dar el paso de interponer una denuncia. Bueno, pues desde esta perspectiva, cuando nos referimos a esta etiqueta de la violencia sexual de género que soportan fundamentalmente las mujeres adultas, la violencia sexual de género que soportan las niñas también es digna de analizar, pero en este momento estamos hablando de mujeres adultas, nos estamos refiriendo pues, precisamente a eso, ¿no?, a una modalidad de violencia que está perfilada sexualmente, ello con independencia de que a efectos penales no todos los delitos a los que he hecho referencia, una violación, una detención ilegal o un feminicidio, afectan a bienes jurídicos distintos, y sabemos que nuestros códigos penales, como regla general, recurren a la figura del bien jurídico protegido para distribuir en distintos bloques dentro del articulado del mismo, ¿verdad?, los distintos delitos. Bueno, pues más allá de ese criterio de sistematización
del bien jurídico protegido a efectos penales, tenemos que señalar que desde el punto de vista criminológico, cuando se habla de violencia sexual de género, se hace referencia a esta modalidad de violencia que perfila perfectamente cada uno de los supuestos a los que he hecho referencia. De tal manera que los mismos instrumentos que son idóneos para luchar contra el feminicidio son idóneos para luchar contra el rapto, o son idóneos para luchar contra la violación, porque hay que incidir en los mismos criterios a la hora de la prevención de estos delitos, porque hunden sus raíces en ese discurso masculino sobre el cuerpo de las mujeres como objeto de placer sexual para los hombres. Y en este sentido, bueno, podemos tener en consideración que las distintas facetas, ¿no? Las distintas facetas de la vida de una mujer en las que se producen estos actos de violencia sexual de género. ¿Cuántas mujeres son a diario sometidas a actos de violencia física, sexual o psicológica en el ámbito de sus relaciones de pareja, ¿verdad? Por los celos, ¿no? Los celos de su marido, el control, ¿no? Ese control que intenta ejercer el marido sobre la vida de su mujer, de la que considera que es parte de su patrimonio, ¿no? Cuantísimas mujeres, por otra parte, sufren violencia sexual a manos de hombres desconocidos por la calle, tienen la suerte o la desgracia de toparse con ellos en su camino, y se trata de hombres que se creen con el poder suficiente como para satisfacer su instinto sexual con independencia del consentimiento de la mujer con la que acaba de encontrarse. Lo mismo podríamos decir en el ámbito del trabajo. ¿Cuántas mujeres sufren discriminación salarial? ¿Cuántas mujeres sufren acoso sexual en su lugar de trabajo? Porque hay hombres que entienden que las relaciones laborales incluyen o incorporan esta situación de dominio, esta situación de superioridad que siguen ejerciendo determinados hombres sobre las mujeres. De todos los delitos que tienen en la vía positiva, ya vamos a llegar a los delitos contra la libertad sexual, que es de lo que yo quiero hablar hoy, en particular al delito de violación. Un delito muy significativo en el sentido siguiente, y es que es el ejemplo paradigmático de la violencia sexual de género que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque no solamente es el control de la libertad sexual de una mujer el que genera este tipo de violencia, sino que además penalmente, bien jurídico afectado cuando se lleva a cabo una violación, un estupro u otras conductas incorporadas en nuestros respectivos códigos penales, en el título 7º del Código Penal chileno, pues además directamente se atenta como bien jurídico protegido a la libertad sexual. Bueno, con esto me acerco ya, ¿no? Me acerco a la situación actual, quiero analizar con ustedes, como les decía, ese delito de violación en particular, pero no sin antes tenemos que intentar ubicarnos qué hemos hecho para merecernos la regulación que todavía ofrecen algunos códigos penales sobre el delito de violación. En este sentido, si retrotraemos la mirada a los códigos penales del siglo XIX, del siglo XX, todavía podemos detectar cómo nuestros propios legisladores, ¿no? Pues, han venido a formalizar el machismo existente en la sociedad, ¿no? La sociedad patriarcal no solamente ha estratificado los roles que tenían que desempeñar los hombres y las mujeres, sino que no ha tenido ningún inconveniente esa sociedad patriarcal para recurrir a los códigos penales para mantener el orden establecido por la propia sociedad. De tal manera que durante estos siglos a los que he hecho referencia, más que protegerse la libertad sexual, se han protegido o se han castigado una serie de conductas delictivas que guardan relación con la honestidad, con el honor, no ya de la mujer que sufría un acto constitutivo de delito, sino fundamentalmente de los hombres de los que dependía esa mujer, porque con el hecho de que una mujer sufriera un acto de contenido sexual, a ella le trascendía, ¿no? Era una mancha que recaía sobre el conjunto de su familia. Esta interpretación desde el punto de vista de la honestidad de los delitos sexuales, no delitos contra la libertad sexual, sino delitos contra la honestidad, es fruto precisamente de un entendimiento de las relaciones sexuales a partir de esa sumisión de la mujer, esa necesidad de que la mujer honesta, incluso en su noche de boda con su marido, ¿verdad?, para legitimar ese sexo honesto que el matrimonio convalidaba, tenía que resistirse a esas embestidas de carácter sexual de su marido. De ahí, ¿no?, que hoy día todavía sigamos escuchando que las mujeres cuando dicen que no están diciendo que sí, ¿no?, precisamente agarrándose a estos estereotipos del siglo XIX, en virtud del cual una mujer honesta tenía que resistirse, tenía que ofrecer una resistencia ante esas peticiones de favor
sexual incluso por parte de su marido, ¿no? Y esa concepción de la libertad sexual entendida como algo que era el mayor patrimonio que tenía una mujer, se ha trasladado a los códigos penales a nivel comparado, se ha trasladado a los códigos penales a nivel comparado, y es lo que está en la base de la exigencia por parte de muchos códigos penales de la presencia de un determinado medio consigo, la fuerza, la intimidación, el prevalimiento, que vienen a ocupar el lugar central de la regulación del delito de violación, en detrimento del modelo de consentimiento, que es el modelo al que voy a hacerle referencia en algún momento de mi intervención, porque es el modelo que viene empujando a códigos penales como el Código Penal chileno, que es un código que pone el acento no ya en la falta de consentimiento por parte del sujeto pasivo, no de la mujer, del sujeto pasivo del delito de violación, sino que pone la atención en el concreto medio comisivo o en la concreta situación en la que se encontrara la víctima. Bueno, esta consideración de los delitos de contenido sexual a partir de la resistencia de la víctima, que se ha traducido en nuestros códigos penales mediante la incorporación de los medios comisivos dentro de estos delitos, ha dado lugar, como sabemos, a muchos episodios de revictimización de mujeres que han denunciado estos hechos, ¿verdad? Puesto que en sede judicial no se ha dudado en recurrir a todo tipo de artimañas. Estoy pensando ahora mismo en una víctima de una de las agresiones sexuales colectivas, desgraciadamente más conocida en España, la víctima de la manada de Pamplona, que tuvo que soportar que le pusieran un detective privado para demostrar el comportamiento correcto o incorrecto que tenía la propia víctima. Como en definitiva esa resistencia a los delitos o a los actos de contenido sexual que ha tenido que ofrecer la mujer a lo largo de la historia está en la base de la actual regulación, por ejemplo, en el Código Penal de Chile. Código Penal de Chile, yo tengo aquí el Código Penal, estoy encantada de tener el papel, Código Penal chileno, que reconduce el grueso de delitos a los que quiero hacer referencia al interior del título séptimo de su libro segundo y que lleva la rúbrica Crímenes y delitos contra el orden de la familia, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual. Yo supongo que ustedes están familiarizadas con el contenido de estos delitos y saben perfectamente a qué bien jurídico afectan. Pero perdonen que venga una española por primera vez y abra el código y diga, ah, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver el aborto? ¿No? ¿Qué tiene que ver el aborto con los delitos de violación? ¿Qué tiene que ver la suposición de parto con otros atentados contra la libertad sexual? A mí me da la sensación que los compañeros de viaje que tienen la indemnidad sexual dentro de su título séptimo, es decir, la moralidad pública y el orden de la familia, son bienes jurídicos que hoy requieren pues, una modernización. Es decir, se trata de bienes jurídicos que hay que quitarle el polvo, si me permiten la expresión, y sacarlos de ahí simplemente porque en materia de aborto está claro que el aborto no consentido afecta a la vida humana dependiente, si es que hay un bien jurídico digno de protección, que no tiene nada que ver con estos otros referentes materiales a los que hace referencia la rúbrica de este delito. Y esto no ayuda, ¿verdad? No ayuda nada a la construcción de un sólido delito de violación, no tener claro si cuando hablamos del delito de violación estamos hablando de delitos contra el orden de la familia, históricamente ha sido un delito contra el orden de la familia, si se trata de un delito contra la moralidad pública, históricamente ha sido un delito contra la moralidad pública, o si se trata de un delito contra la integridad sexual, porque la rúbrica de cada uno de los capítulos en los que está dividido este título séptimo no deja claro a qué clase de bien jurídico o a qué singular bien jurídico nos estamos refiriendo. Bien, pues con esta condición, ¿no? Llego ya al artículo 361 de su Código Penal. Artículo 361, que como ustedes saben perfectamente, se trata de un delito en el que se pone en el centro de la regulación no el consentimiento de la persona sometida a estos actos de contenido sexual, sino una serie de elementos que son los que vienen a distinguir la violación de otras modalidades de atentado contra la libertad sexual. En este sentido, me parece muy casuística y un poco difícil de comprender la estructura del Código Penal chileno en lo que a la protección de la libertad o indemnidad sexual se refiere, puesto que se utilizan distintos criterios, como sabemos, ¿no? Uno de los criterios a tener en consideración es la edad del sujeto pasivo. Menores de 14 años no hace falta ningún medio comisivo, ¿no? Mayores de 14 años para entender que existe un delito de violación no basta con la prueba de la falta de consentimiento por parte de este sujeto, sino que es necesario que el autor emplee
fuerza o intimidación, la víctima esté privada del sentido o cuando se aproveche de la incapacidad para oponerse o se abuse de la enajenación o el trastorno de la víctima. Este es el delito de violación al que me voy a centrar a partir de este momento. Además, otro criterio a tener en consideración es precisamente el del concreto acto sexual practicado, distinguiendo su código penal, por una parte, lo que denomina acceso carnal, de otros actos de contenido sexual. Yo me ha parecido significativo el hecho que la introducción de miembros corporales distintos al pene en el Código Penal español se equipara al acceso carnal y sin embargo su Código Penal ha quedado dentro de los otros accesos, de los otros actos de contenido sexual. No sé si ha sido mero olvido o falta de actualización o dolosamente el legislador ha querido que otro tipo de la introducción de otros miembros corporales no sean constitutivos de delito de violación. Con todo esto, yo quería llevar a esta situación, ¿no? Voy a centrarme fundamentalmente en la fuerza y la intimidación, pero antes de llegar aquí, bueno, pues quisiera hacer alguna referencia en cuanto al segundo y al tercer supuesto, ¿no? Entonces, los delitos de violación, cuando se exigen la fuerza o la intimidación, estamos hablando de delitos en los que se exige un medio delictivo determinado, específico, que plantea una específica problemática muy compleja a la que me voy a referir a continuación. En segundo lugar, se tiene en consideración la situación en la que se encuentra la víctima, si la víctima está privada de sentido o, fíjense, cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse, para resistirse. Claro, aquí está esa concepción de la violación que proviene de los códigos penales del siglo XIX que exigen esa resistencia por parte de la víctima, ¿no? La privación de sentido que sufre la víctima puede ser porque la víctima había, por ejemplo, consumido una serie de sustancias tóxicas y el autor se aprovecha de ello, de esa situación en la que se encuentra la víctima, o puede ser porque sea el mismo autor el que le introduzca una sustancia determinada, ¿verdad?, la burundanga, en la bebida que está tomando, de tal manera que le sea incapaz a la víctima autodeterminarse en ninguna faceta de su vida y, entre otras, tampoco se puede determinar en el ámbito sexual. Bueno, podríamos hacer alguna referencia, si merece un plus de pena, el hecho de que el autor sea el que genere el propio estado en que se encuentra la víctima, que le proporcione la sustancia tóxica. Eso en el Código Penal actual en España, el Código Penal vigente, ya se ha considerado una circunstancia de agravación de la pena. No basta con aprovecharse, sino si además hay un plus de valor de acción, ¿verdad? El plus de valor de acción que conlleva introducir esa sustancia puede dar lugar a un incremento de la pena. Yo quisiera hacer referencia, antes de pasar a lo que yo venía a hablar aquí, la violencia y la intimidación, hacer referencia al consentimiento de la persona que está dormida, ¿no? A los casos del consentimiento de la persona que está dormida. Según su código penal, es constitutivo de un delito que se encuentra la víctima si es incapaz de determinarse en esta materia sexual. En cualquier caso, hay un par de ejemplos que nos pueden poner la pista de dónde estamos, ¿no? Pueden poner la pista de dónde estamos. Entonces, cuando quienes están compartiendo el hecho son dos personas que llevan haciéndolo durante muchos años, porque viven juntos y comparten cama y mantienen relaciones sexuales con cierta frecuencia, sí, sin un consentimiento claro por parte de uno de los miembros de las dos personas que están durmiendo en esa cama, se inicia una relación sexual, ¿hay consentimiento? Bueno, este consentimiento no hay, pero sí que es cierto que al tratarse la libertad sexual de un bien jurídico a carácter disponible y teniendo en consideración que el artículo 369 de su Código Penal exige la denuncia por parte de la víctima, podrá presentar la denuncia o no presentar la denuncia. Simplemente es un bien jurídico de carácter disponible. Distinto sería el caso que la noche anterior a los hechos, ¿verdad?, pues los miembros de esa pareja hubieran llegado a la conclusión de que mañana presentamos una demanda de separación, de divorcio, y se acabó porque es imposible seguir viviendo en esta circunstancia. Bueno, pues si esa noche que han decidido romper la relación se inicia ese acto de contenido sexual, ahí parece más lógico que no hay consentimiento y que además la víctima tiene en sus manos la llave, que es precisamente la interposición de la denuncia. Bueno, yo creo que es distinto a estos dos hechos, ¿no? El tercero de los ejemplos que le pongo en esta diapositiva con el paso de cebra, ¿no? El paso de cebra en España, bueno, cuando pasamos por un paso de cebra, la mayoría se para, mira a un lado, mira a otro, y cuando se cerciora que no tiene peligro, sigue adelante. Entonces esa precaución que expresamos en otras facetas de nuestra vida, yo creo que hay que incorporarla al ámbito de la libertad sexual, ¿no? Y yo creo que es distinto de estos dos sujetos, ¿no? El caso del sujeto que lleva a cabo un acto de contenido sexual con una persona con la que trabaja
en una cama de un hotel que no es la de ambos y con la que nunca ha mantenido este tipo de relaciones, o lo ha mantenido previamente, no me importa, pero con consentimiento expresado de manera clara por parte de las personas que participan en ese acto de contenido sexual, ¿no? Bueno, de ser así, comete delito de violación si accede carnalmente cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha de su incapacidad para oponerse. Bueno, y es que yo creo que aquí es donde está la diferencia esencial entre el Código Penal español, en el modelo de la ley del 10/2022, la ley del solo sí es sí, con el modelo presente en el Código Penal de Chile. Y es que en España el artículo 178 dice que se considera es una agresión sexual practicar un acto de contenido sexual sin consentimiento de la víctima. Punto. Y dice el artículo 178.2, ¿no? Se considera en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación, abuso de una situación de superioridad, de necesidad, etcétera, etcétera. Tienen ahí las distintas causales. Fíjense, por tanto, cómo el centro fundamental de la regulación del Código Penal español es la falta de consentimiento, de tal manera que la violencia y la intimidación no son más que medios periféricos de corroboración de la falta de consentimiento por parte del sujeto. Entonces, bueno, pues nadie dudaría la falta de consentimiento en el Código Penal español al respecto de ese delito de violación. Podríamos plantearnos muchas cuestiones en torno a si siempre que haya violencia o intimidación hay delito contra la libertad sexual. Bueno, entonces si la violencia y la intimidación se ejercen voluntariamente porque entra dentro de la relación sexual que están manteniendo los sujetos, bueno, podríamos hablar, pero no es esta, no quiero ir ahí, quiero ir al Código Penal de su país, ¿no? La cuestión es que, por ejemplo, si se realiza un acto de contenido sexual distinto al acordado, o respecto al cual uno de los miembros de la relación dice no, pues evidentemente falta consentimiento por parte de la víctima. Pero es necesario, para que haya un delito de violación, la prueba de la intimidación, la prueba de la fuerza o probar que la víctima se encontraba privada de razón o de sentido. Esta es la diferencia entre el Código Penal de su país y el Código Penal español. A mí me parece interesante tener en consideración que hoy día, bueno, pues todavía hay hombres, no todos los hombres, ayer hacíamos referencia en esta misma tarima a que vivimos con hombres encantadores, con maridos, que tenemos padres, hijos, hermanos, amigos, que son insustituibles, es decir, el feminismo no supone una crítica contra los hombres, ni mucho menos, pero sí que es cierto y sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? Sabemos que hay hombres que entienden su sexualidad como una sexualidad sin límites, que entienden su sexualidad como que tiene un Ferrari, ¿no? Como que tiene un Ferrari y de repente tienen que ir por una carretera que pone prohibido ir a más de 60. Es decir, que tengo un Ferrari. Ese es el problema, ¿no? Que se comprende la sexualidad como una sexualidad ilimitada. Y además, el resto de la sociedad en su conjunto hemos aplaudido durante muchos años esos modelos de vida sexual. Hemos aplaudido durante muchos años ese modelo de vida sexual y probablemente ahora es cuando hemos dicho, basta, vale, aunque tenga un Ferrari, ¿no? Aunque tenga un Ferrari, tiene usted que parar, ¿no? Porque no se puede seguir jugando con el consentimiento en materia sexual. Decía al inicio de mi intervención de esos problemas que se producían a lo largo de los códigos penales anteriores, ¿no? Porque revictimizaban a la víctima, porque es mucho más fácil someter a control la libertad sexual por parte de nuestra, como operadores de la Administración de Justicia, es mucho más fácil interrogar a la víctima porque le vamos a sacar más cosas que acercarnos al agresor. Entonces, los procesos de revictimización que encierran los delitos contra la libertad sexual son obvios, hasta el punto que la nueva ley de violencia de género, que por fin tiene su país, en el artículo 51, hace expresa referencia a los procesos de revictimización en materia de delitos contra la libertad sexual. Y con esto yo voy a referirme a... ¿Cuánto tiempo me queda? Es que tengo como 12 ítems, ¿no? A los que me gustaría hacer alguna referencia. Quisiera hacer alguna referencia. ¡Wow! ¡Qué difícil de leer! Quisiera hacer alguna referencia, entrando ya a analizar fundamentalmente la modalidad de violencia intimidatoria o la modalidad de violación intimidatoria o de violación con fuerza. La primera cuestión que quisiera plantearles es que dice la profesora Tamar Pitch desde hace años, ¿no? En Italia, que no hay nada más violento que someter a una persona a un acto de contenido sexual sin su consentimiento. Pero bueno, el Código Penal chileno, todavía en el conjunto de esos códigos penales que ponen el acento en los medios comisivos, exige, para que exista un delito de violación, la existencia de una fuerza o intimidación instrumental para la práctica del acto de contenido sexual, distinta al propio acto de contenido sexual. Tantos actos de violencia sexual se producen porque la fuerza física que imprime el autor al acto sexual que está practicando sirve para paralizar
el cuerpo de la víctima, que es un supuesto que da lugar a que no sabe dónde empieza el acto sexual y dónde empieza la violencia o la intimidación propia de esos hechos. Esa violencia o esa intimidación tienen que concurrir en el momento consumativo. No podemos entender que existe un delito de violación cuando A y B realizan un acto de contenido sexual y después de la realización del acto de contenido sexual, por ejemplo, como consecuencia de que el acto no haya sido satisfactorio, se lleva a cabo un acto de violencia o el ejercicio de violencia o de fuerza física, ¿no? Pues en este supuesto... ¿Hay algún problema? No. Intentando que se vea mejor. Ah, perdón, no se preocupe, mire, la hago yo así. Sí, es que la tenía pausado, es que la tenía... que era mi efecto especial. Tenían acabado con mi efecto especial. A ver, más o menos, ¿no? Más o menos estas supongo que son las cuestiones que yo quería analizar. Hay sentencias muy interesantes de la jurisprudencia española, por si quieren, bueno, no me va a dar tiempo a analizarlo todas, por si quieren tomar nota, por si quieren tomar nota de alguna de esas sentencias. Entonces, los medios comisivos a los que me refería, la violencia o la intimidación, tienen que aparecer en el momento de la consumación. No cabe, por tanto, conformar un delito de violación con intimidaciones o fuerzas anteriores o posteriores al acto de contenido sexual. Esto no significa que la intimidación o la fuerza tengan que seguir ejerciéndose insistentemente durante todo el acto que dure, durante todo el tiempo que dure el acto de contenido sexual, con lo cual la víctima puede que, después de haberse resistido a ese envite de naturaleza sexual, a la vista de los riesgos que corre su vida, opte por dejar de prestar una resistencia activa. Eso no significa consentimiento, no significa dejar de prestar una resistencia activa para evitar el peligro para su vida. En el Código Penal español, la referencia a la fuerza, la regulación anterior a la hoy vigente en España era muy similar a la de su Código Penal, ¿no? En el Código Penal español se eliminó la palabra fuerza, se sustituyó la fuerza por la violencia, porque se planteó el caso de si había una violación cuando el autor se aprovechaba de una fuerza de la naturaleza. La víctima había quedado bloqueada porque había caído un árbol encima, ha sufrido un accidente de tráfico y está inmóvil, y el autor se aprovechaba de esa situación. Había sentencias de todo tipo, ¿no?, a favor y otras en contra, y con el tiempo se procedió a modificar el delito de violación para eliminar la referencia a la fuerza que tantas aristas presentaba y sustituirlo por la violencia, que era más, que dejaba más a la vista la situación a la que se quería referir mi Código Penal antiguo, ¿no? En este sentido, ya tienen ahí cuestiones de bastante interés, ¿no?, desde el punto de vista del derecho penal sexual. Quisiera hacer referencia, por ejemplo, al hecho de que la intimidación puede ser menos intensa, puede ser de menor intensidad, esa intimidación, dependiendo de las condiciones de lugar y tiempo en las que se esté produciendo el acto de contenido sexual. Eso ya lo dijo el Tribunal Supremo Español en la sentencia 344/2019, que es la sentencia del Tribunal Supremo del caso de la Manada de Pamplona, que termina condenando a los 5 sevillanos por un delito de violación intimidatoria, ¿no? Porque decía el Tribunal Supremo que el espacio, las condiciones de lugar y de tiempo en el que se produjo la violación, de aislamiento por parte de la víctima, favorecen al autor, de tal manera que no tiene por qué esforzarse mucho más allá, no tiene por qué esforzarse mucho más allá, sino simplemente basta con que se aproveche de las circunstancias que ofrece el lugar, ¿no? Hablando de intimidación, uno de los problemas fundamentales que dieron lugar a la reforma del Código Penal español fue la diferenciación entre la intimidación, la intimidación ambiental y el mero prevalimiento en los casos de sujeto activo plural, ¿no? En los actos sexuales cometidos por varios sujetos, ¿no? ¿Cómo es posible que la comisión de un delito de violación por varias personas, en el caso de la Manada de Pamplona fue el primero, luego ha habido lamentablemente muchas más manadas a las que poder hacer referencia, el Tribunal Supremo Español configuró la intimidación ambiental teniendo en cuenta que la presencia de los 5 sujetos en aquel lugar tan pequeño en el que se produjo la situación, pues provocó un bloqueo en la víctima, que nunca dijo que sí, pero incapazmente tampoco dijo que no. Se quedó bloqueada, ¿no?, y participó en los actos de contenido sexual a los que estaba siendo sometida. Bueno, desde el punto de vista de los actos, más allá, ¿no?, más allá de la violencia o de la fuerza y la intimidación, sí que es cierto que ha dado mucho juego, ¿no?, dentro de nuestros tribunales el hecho de la pluralidad de actos de contenido sexual practicados en una misma situación, ¿no? Es decir,
imponemos la misma pena cuando se ha producido un acceso carnal, o se impone mayor número, se eleva la pena en el caso en el que haya una pluralidad de accesos carnales o de actos de contenido y de significación sexual propia. Bueno, los tribunales en España vienen a distinguir aquellos actos de contenido sexual que puedan entrar dentro del principio de unidad natural de acción, ¿no? En virtud del cual, bueno, pues se entiende que hay un solo delito de violación. Castigan por un delito continuado de violación en aquellos supuestos en los que, aprovechando un mismo marco, como pudiera ser el hecho de una persona que esté privada de libertad en un establecimiento penitenciario, durante el tiempo de privación de libertad de esa persona, en distintos momentos, la víctima es obligada a realizar actos de contenido sexual y se solventan recurriendo a los concursos delictivos. Y en definitiva, me parece que esta referencia a la intimidación, que como pueden ver es mensurable, y su propio Código Penal, cuando hace referencia a la pena que le corresponde al autor que mantiene un acto de contenido sexual con un menor de entre 14 y 18 años, ya distingue la menor gravedad de la intimidación, hay que graduar, ¿no? Hay que graduar este tipo de elementos en unos ordenamientos jurídicos en los que todavía no está extendida la perspectiva de género y que a la vista de la regulación de la nueva ley chilena, pues no se va a incorporar la figura de los juzgados de sentencia especializados en estas materias, por lo cual sigue siendo completamente necesaria que se incorpore esa perspectiva de género para analizar y comprender este tipo de víctimas. Simplemente quisiera detenerme, y ya sí, supongo que tengo que terminar, quisiera detenerme en la configuración del delito de violación como un delito de propia mano, ¿no? Un delito de propia mano que en definitiva viene a significar lo siguiente, y es que a efectos del delito de violación se entiende que autor es el que lleva a cabo el acto de la penetración, ¿verdad? Que se entiende que el delito de violación es ese contacto personal directo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, de tal manera que aunque se admite la coautoría y se admite la cooperación necesaria en la violación que está llevando a cabo otro sujeto, lo cierto es que el acto que focaliza la violación es el acto sexual, ¿verdad? Es el acto sexual. Poniendo en un segundo plano, bajándolo al ámbito fundamentalmente de la participación, pues al sujeto que no realiza el acto de contenido sexual y sin embargo con su presencia genera la intimidación o ejerce la violencia necesaria para que quien está accediendo carnalmente pueda consumar su acto, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que estos modelos de códigos penales que diferencian los medios comisivos, ¿no? De tal manera que van diferenciando la fuerza, la intimidación, el consentimiento inválido y el consentimiento que es válido y que tipifica la conducta, son códigos penales que generan muchísimos problemas. Son códigos penales que generan muchísimos problemas interpretativos, fundamentalmente porque la intimidación hay que valorarla. La intimidación hay que valorarla y estamos poniendo el centro de la regulación de los delitos sexuales en un elemento que es muy difícil de comprobar, muy difícil de analizar. Yo recuerdo que una de las primeras sentencias que yo analicé por un delito de violación fue el sujeto se había llevado a su víctima a un lugar muy lejano y con una aguja de coser un botón, ¿verdad? Le acercó la aguja al globo ocular, simplemente le acercó la aguja al globo ocular y la víctima pues, realizó el acto de contenido sexual del que estaba siendo demandada, ¿verdad? Pero se discutía en la sentencia si eso era una amenaza suficiente como para colmar la exigencia típica del viejo Código Penal. Entonces, dice el Tribunal Supremo en esa sentencia pues que la diferencia entre fuerza, intimidación y prevalimiento es muy sutil. Y desde el punto de vista del feminismo jurídico se pregunta, ¿y es posible que sostengamos la regulación de los delitos sexuales en un elemento tan sutil que da lugar a que se realicen esos interrogatorios tan sumamente complejos, ¿no? A una víctima que ha sufrido unos actos que, por cierto, no es muy gustoso de repetir tantas veces. Les decía que la ley 21.675 no crea los juzgados de violencia especializados en materia de violencia de género, lo que significa, a lo largo del articulado de la ley, que se pone toda la confianza en la fuerza del Ministerio Público, ¿no? Enhorabuena, tienen ustedes por delante muchísimo trabajo, pero ojalá que le acompañen, ojalá que le acompañen en esta tarea, porque yo creo que van a necesitar ese apoyo, ¿no? Como ha sucedido en otros países, en los que se ha aprobado esta ley, pensando en El Salvador, sin incorporar la figura de los juzgados de violencia y hubo que reformar la ley salvadoreña hasta que se incorporó la figura de los juzgados específicos.
Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, que en ese sentido solamente quería comentarles que llegan nuevos tiempos para los delitos contra la libertad sexual, llegan nuevos tiempos que están inundando los códigos penales europeos, que son códigos penales que lejos de haberse visto, ¿cómo diría yo?, ¿no?, de haberse visto contaminados, ¿no?, por las peticiones en las calles, se han visto, han recibido un baño de realidad, ¿no? Han recibido un baño de realidad y han sido conscientes, ¿no?, de que efectivamente el miedo va a cambiar de bando y que la vergüenza tiene que cambiar de bando. Este es el modelo del consentimiento al que hoy día estamos haciendo referencia en muchos códigos penales. Espero que algún día, si están interesados, pues podamos hablar sobre él en esta sala o en otro momento. Lo dejo aquí porque creo que me estoy excediendo. Muchísimas gracias. Antes de terminar un segundo, aprovecho para hacer un poco de publicidad. Anímense a realizar ese máster de género en Derecho en Género y Derecho de las Mujeres que organizamos entre la FUSID y la Universidad de Cádiz, porque, por ejemplo, este año vamos a analizar muy detenidamente esa nueva ley y nos va a permitir, yo creo que razonar y hacer evolucionar al propio ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Invito al presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, por favor, sí, para que haga un reconocimiento a nuestra profesora. Muchas gracias. A ustedes. ¿Verdad? Invitamos a un pequeño break para que podamos vale. conversar, seamos ustedes, para que podamos continuar y tomar el posible de pensar su Muy bien, mejor así. Muchas gracias. compartir, digamos, también de la discusión. Así que por favor nos invitamos Bonito. a pasar el Muy bonito. les comento que la profesora me va a seguir acompañándonos, de que después podamos tener una interacción con los expositores, la profesora. Sí, por favor, que esto no hay forma de que estemos hablando. Y vamos a comenzar con, bueno, Kibol, ustedes la conocen, pero el director de género internacional que amablemente va a moderar y lo cooperamos para todos nosotros. Y invito también a la otra expositora, pero no puede seguir presentando porque acá la profesora y la protagonista y ¿Este funciona? No, yo quiero hablar con este. Yo quiero hablar por este. Hola. No, no suena. ¿O sí? ¿Este funciona? Sí, esto es para la transmisión en vivo. Ah. Cualquiera de esos. Ya. Ya. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es un gusto estar acá junto a la Asociación Nacional de Fiscales que me ha invitado cordialmente a este espacio a moderar. Ya que estamos en un espacio de confianza, ustedes saben, yo fui fiscal mucho tiempo y yo siempre me he sentido fiscal, o sea, sigo siendo fiscal, pienso como fiscal, hasta vivo con un fiscal. Así es que para que vean. Así es que estoy muy honrada de esta invitación, con muchas caras conocidas, amigas y queridas, y queridos también. Bueno, me han otorgado el honor de presentar a este panel, que además tengo el gusto de conocerlas a todas, también hasta Carolina, que no forma parte, digamos, de estas instituciones del sistema de justicia, pero también ha estado, pero formó, ¿no? Y siempre ha estado vinculada también, o sea, a nuestras temáticas. Parto entonces, en este panel, presentando a Claudia Castelletti. Claudia, bueno, ¿qué decir de la Claudia? La conozco además desde la universidad, así es que Claudia Castelletti estudió en la Universidad de Chile, está en la Defensoría Penal Pública, es magíster en Género y Cultura en la Universidad de Chile y doctora en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Recientemente doctora. Ahora vamos a escucharla con su presentación titulada A Contracorriente, la defensa con enfoque de género y derechos en la justicia criminal, la que nos va a invitar a reflexionar sobre los retos y tensiones sobre la incorporación de la perspectiva de género desde el rol de la Defensoría, cuestión no menor.
Dejamos entonces con ustedes a Claudia, Es por aquí, ya no sé, o conecten de mano. como quieras. Pero se escucha. No, no, sí, con toda confianza. ¿Ya? Esto es como si fuera una audiencia. Nosotros peleamos en las audiencias, a veces, tampoco es que estemos tan en desacuerdo siempre, pero cuando nos salimos siempre nos tomamos un café, de eso se trata, ¿no? Y claro, yo traje una presentación que quiero invitarlos a pensar desde el lugar del defensor, así como Ivonne se declaraba que duerme como fiscal, vive como fiscal, yo al revés, despierto como defensora, trabajo como defensora, llevo a los niños al colegio como defensora, pero no duermo con un defensor, esa sí es la única diferencia. ¿Ya? Y al igual que la profesora hace un rato, a mí también me gustan mucho las imágenes, yo creo que las imágenes a veces quedan más que las palabras, y a mí me encanta esta pintura de Camilo Mori que ven ustedes en la presentación, porque esta no es la mujer, la Venus de Botticelli, esta es otra mujer, una choriza con mis imputadas, que muestra la pierna, que mira desafiante y que además disfruta de su sexualidad, disfruta claramente de su sexualidad y nos mira desde una posición de no me importa lo que pienses de mi pierna y de lo que muestro. Un poco eso es a llevarlas a pensar también qué ha pasado con el enfoque de género en el sistema penal en su conjunto. Porque claro, estoy tratando de avanzar. Yo creo que en estos 20 y algo años que lleva el nuevo sistema, o ya no sé si nuevo, pero el sistema procesal penal vigente, yo creo que si uno mira para atrás lo que hacía hace el año 2001, es muy distinto a las alegaciones que tenemos el día de hoy. Yo creo que hay muchos consensos y hay muchos avances en materia de género que no siempre son reconocidos, pero que existen. Cuando uno revisa la jurisprudencia, y no solo la jurisprudencia, sino que las actitudes de los operadores de justicia son muy distintas, ¿ya? Sin embargo, creo que hay una cuestión que es muy relevante en el enfoque de género, es que yo tengo la impresión de que hemos crecido, pero hemos crecido separadamente. ¿En qué sentido? Si yo le pregunto a un defensor o una defensora al día de hoy, me va a decir, no, si los fiscales no piensan con enfoque de género, al revés, son súper machistas, en fin. Y si yo le pregunto a un fiscal, a una fiscala, me va a decir exactamente lo contrario de los defensores. Y creo yo que de alguna manera, esa actitud nos muestra que no hemos salido tan lejos de nuestros estereotipos. Siempre pensamos en un binario de que es el otro o la otra el malo. Yo soy el bueno. El otro es el malo, yo soy el bueno. ¿Ya? Y claro, eso creo yo nos ha dejado un tanto estancados. ¿En qué sentido? Yo creo, y estoy completamente convencida de aquello, que a pesar de que el enfoque de género nos llama a dejar de pensar en los cuerpos sexuados como una naturaleza a la cual no es posible cambiar, en la práctica seguimos reproduciendo esos estereotipos sobre cuerpos sexuados que son súper tradicionales, ¿ya? Si yo le pregunto a un fiscal qué es enfoque de género, me va a decir femicidio, delitos sexuales, BIF. Si yo le pregunto a un defensor qué es género, me va a decir, es alegar en maternidad, es alegar en violencia intrafamiliar al revés, cuando es una víctima victimaria. Y claro, eso que parece a primera vista sensato, a primera vista no, la verdad es que al revés, no es tan sensato, a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si ustedes piensan en qué es lo que cada uno ha considerado como enfoque de género, es volver a los cuerpos sexuados, es decir, pensar que el género es maternidad, que género es delito sexual, que género es femicidio, cuando de verdad género traspasa todos y cada uno de nuestros momentos vitales y cada una de nuestras actividades sociales, dentro de las cuales por supuesto está cometer delito o ser víctima de delito, depende de cómo ustedes lo vean, y por tanto yo creo que una de las cosas que nos quedan como desafío es romper el cuerpo sexual como cuestión de género. Más allá de que obviamente lo son, yo no podría decir que no hay enfoque o que no debiera haber enfoque de género en la investigación de delitos sexuales ni en las alegaciones de medidas cautelares, no podría decirlo. Pero sí, mi idea con esta presentación es llevarlos a pensar más allá de eso. Eso es simplemente. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocernos nosotros y nosotras mismas como personas que viven en una cultura que tiene estereotipos de género. Entonces la idea es un poco también ir mirando cómo desde nuestras propias vidas podemos ir rompiendo aquí. Porque, entre otras cosas, cuando uno revisa la literatura, aún creemos que género es sinónimo de pensar en las víctimas. ¿Ya? Y una víctima además muy tradicional. ¿Ya? Cuando de verdad esta mujer,
además este cuadro está pintado por una mujer que fue violada, de quien ella se está vengando en esta imagen, no sé, esta pintura que estuvo expuesta el año pasado en el Museo Thyssen en Madrid, de una pintora renacentista, Artemisia Gentileschi. Ella aquí se venga de quien fue su profesor de pintura, amigo de su padre, que la violó. Aquí está Judith decapitando a Holofernes, y fíjense en esta Judith, que es como mi primera mujer, no es una mujer muy tradicional, brazos fuertes, violenta, con cara de rabia en la cara. No es la mujer que nosotros esperamos como víctima, ¿ya? No es la mujer que esperamos como víctima. Y claro, o sea, a mí me cuesta que los defensores piensen en las mujeres como víctimas, como con cuestión de género, pero también es pensar en ustedes como ustedes tienen que pensar desde el otro lado, donde una mujer imputada también tiene derecho a que se les investigue y juzgue y defienda con perspectiva de género. ¿Y por qué, creo yo, nos ha costado tanto visibilizar estas discriminaciones? Porque las mujeres somos brujas, básicamente eso. Las mujeres que cometen delitos son aún más brujas que el resto de las mujeres, ¿ya? Y claro, nos comemos las guaguas, ¿cómo se llama? Vestimos de negro, somos feas, no sé qué. Y eso de alguna manera queda en nuestro inconsciente nosotros cuando ejercemos como fiscal o querellante o lo que sea, sin quererlo, pensamos en eso. O sea, no es la mujer que vale la pena proteger, no es la mujer que tiene derecho a ser investigada, juzgada y defendida con enfoque de género, porque es una bruja. Siempre hay algo perverso en una bruja. Piensen ustedes en el caso de la María Pilar Pérez. Yo no sé si alguien de ustedes participó en esa investigación, pero da lo mismo. O sea, ella inmediatamente dejó de ser María del Pilar y pasó a ser Quintrala. Para quienes en Chile la Quintrala es una bruja de la época de la colonia muy, muy tradicional. O sea, inmediatamente ella dejó de ser persona para ser bruja. O sea, tan lejos de la Inquisición no estábamos en ese juicio. A ella no se le juzgó solamente por lo malo que hizo. Eso está, yo creo que ya a esta altura es poco lo que uno puede decir, sino que la pregunta es si se le juzgó además, no por el hecho, sino que por violar estereotipos tradicionales de género. Las mujeres no matan, no mandan a matar, no pagan para mandar a matar. Entonces, ¿y por qué ella dejó de ser su nombre? ¿Por qué dejó de ser María del Pilar para pasar a ser la Quintrala sin ningún problema? Y bueno, esto yo lo digo en todas y cada una de las actividades que voy. No existen delitos de género. Todos los delitos se cometen en un contexto social y género, o sea, contexto social y de género preestablecido. No hay delitos de género. Todos son delitos de género. ¿Y por qué utilizo esta imagen que parece ser súper romántica? Yo creo que hay, bueno, en el género siempre hay muchas cuestiones que nos intentan vender el ser mujer como una cuestión bien romántica. ¿Ustedes saben quiénes son ese hombre y esa mujer? Apolo y Dafne. Apolo y Dafne, hay un mito griego muy antiguo. Eros tiró unas flechitas, a uno con odio y a otro con amor, deseo. A Apolo le llega la flecha del amor y a Dafne le llega la del rechazo hacia Apolo. Entonces, en el mito griego, ella corre, llega un momento en un despeñadero, sabe que viene Apolo a violarla, básicamente, y ella le pide, no me acuerdo, ahora sí no me acuerdo cuál dios, y ella se transforma en un árbol, ¿ya? Antes que él llegue a besarla. El último que él alcanza a hacer cuando ella se está transformando en un árbol es besarla. Y fíjense, él es Apolo, tiene la corona esta de ramas de olivo, ella por los pies se está transformando ¿cómo se llama? En árbol. Fíjense, su cuerpo se está llenando de flores. O sea, esto es una apología al acoso sexual, si lo quisiéramos, pero transformado en algo romántico. Eso nos pasa también cuando hacemos investigación, defensa y juzgamiento con enfoque de género. Llegamos transformando las cosas. Bueno, es feo, pero de verdad no es tan feo. Como que hay una parte romántica en todo, que es de alguna forma lo que tenemos que descubrir y revisar. Y claro, ¿por qué les digo yo que no hay delitos de género? Porque esto ustedes no lo ven, porque ustedes no ven los delitos de acción penal privada, cuestión que sí vemos nosotros como defensores. Y claro, ustedes saben que casi los feminismos normalmente se han llamado las olas del feminismo, porque el feminismo avanza, retrocede, como las olas, ¿cierto? En la playa de mar, como dice nuestro Código Civil. Y claro, el movimiento Me Too fue una cuestión muy relevante en el sentido de visibilizar un montón de violencias sexuales que sufríamos las mujeres y que hasta el día de hoy no se hablaban, no se decían, no sé nada. Pero claro, ustedes como fiscales no lograron percatarse de algo que nosotros como defensores y defensoras sí, que aumentaron las denuncias por delitos sexuales, pero al revés también aumentaron las querellas por injurias o calumnias. Y claro, en esas injurias y en esas calumnias, nosotros como defensores y defensoras tuvimos que armar una estrategia de defensa con enfoque de género en un delito que tradicionalmente no se observa como un delito de género. ¿Ya? Yo no les explico la cantidad de denuncias que tuvimos o sea, de querellas que tuvimos que hacerle frente por ahí por el 2020, 2021, y logramos tener bastante
o que nuestras alegaciones fueran acogidas. Aquí este es un caso, a ver, yo lo mejor no voy a decir, este no es un caso particularmente de la Defensoría, pero yo no voy a poner ni nombres de identificatorios de las causas ni nada, porque no quiero que nadie se sienta, ni los defensores ni los fiscales, como, ay, me están criticando mi trabajo. No, no es la idea es un poco conversar o plantearles un tema, ¿ya? Aquí efectivamente la violencia de género contra la mujer en esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en este contexto de MeToo, fue bien recogido, fue bien recogido. Solo para que no la vamos a leer, pero un poco eso. Pero ya hace como 10 años hubo en un seminario que se hizo ahí en el Centro de Justicia, un juez me dijo, ya, pero esto del género, ¿cómo vamos a juzgar con género un manejo en estabilidad? Caso. Teníamos un caso en que a una mujer que viene a ver, hay una relación media de pololeo con alguien, este tipo se empieza a poner violento mientras estaban teniendo un acercamiento sexual, no todavía un acto sexual propiamente, un acercamiento sexual, ambos habían bebido bastante, y ella hace lo que muchas mujeres haríamos en el contexto, agarramos nuestra cartera, ¿cierto? Salimos corriendo. Ella andaba en auto, entonces tomo las llaves del auto para arrancar, y en el camino se encuentra con unos policías, ayuda, ayuda, fui víctima de violencia sexual, me estaban maltratando, ella con algunos golpes evidentes, etc. ¿Y qué es lo que hace el policía? Manejo en estabilidad, y a ver, usted está como, a ver, ya. Estuvo toda la noche semidesnuda, con muy poca ropa, en un lugar en que hacía frío, ¿cómo se llama? Detenida por manejo en estabilidad, cuando de verdad había una violencia de género contra la mujer que no estábamos observando, y nunca le recibieron por lo demás la denuncia, pero fue absuelta por estado de necesidad, o sea, sí, estado de necesidad culpable, ¿ya? O sea, yo siempre les pongo este caso y casos así para que podamos pensar y podamos abrir nuestras mentes y sacarnos los estereotipos de género a pensar en que género no está restringido a ciertos delitos, ¿ya? No está restringido a ciertos delitos. Y claro, a mis defensores me cuesta también pensar que la maternidad es sinónimo de género, ¿ya? Porque claro, la maternidad nos juega a nosotros como defensas, tenemos un problema con la maternidad, en torno a que entre comillas, se benefician ciertas maternidades, pero no todas, porque esta maternidad de abandono no se beneficia, se castiga, y se castiga a las mujeres, porque las mujeres somos las que abandonamos, los hombres hacen su vida, no abandonan. Esa es la diferencia, un hombre, un padre o un embarazador, como digo yo en la oficina, un embarazador que abandona, parece ser que es un problema de familia, ¿ya? Pero cuando la mujer abandona, es abandono menor en lugar no habitado. O sea, y las penas del artículo 142, que no me acuerdo, no me equivoco, o sea, esa es la diferencia. Los hombres pueden abandonar en lugares no lejanos, las mujeres abandonamos peor y se nos castiga, no en familia, se nos castiga en pena. Y claro, este rol dual de la maternidad significa, de alguna manera, que no todas las maternidades son género para los operadores judiciales o del sistema de justicia, porque se castiga no solo el hecho, sino que la mala maternidad, cuando es una mala maternidad, pero se premia cuando es un rol tradicional de género. Si la mujer está en la casa, cuida a los niños, cocina rico, se levanta temprano para dejarlo al colegio y volver, y quedarse en la casa y no salir de noche, y no tener amigos, etc., esa sí se premia. La otra, cuando sale con amigos, cuando no es extraño escuchar a los jueces, ay, ¿cómo cometió el delito? Además, estaba mecheando, estaba hurtando en un supermercado, porque no usar palabras muy chilenas, ¿cómo se llama? Y con los niños, además, con los niños, pero obvio, o sea, si uno tiene que trabajar, tener dinero, lícita o ilícitamente, con los niños a cuestas, y eso es parte de la cuestión. Entonces, el problema es que de alguna manera, cuando ensalzamos la maternidad como un bien en sí mismo, lo que hacemos es mantener los patrones tradicionales de género en el sistema judicial, transformando el sistema judicial en un nuevo sistema de control sexual, ¿ya? Ahora, claro, distinto es decir que la maternidad o la conyugalidad te pone en una situación de diferencia que es necesario corregir a través del principio de igualdad. Esas son cosas distintas. La maternidad en sí misma, no es el factor de discriminación, es lo que hay detrás de la maternidad. Y ahí sí puedo entroncar una buena defensa, no manteniendo patrones tradicionales, sino que observando ese patrón tradicional como una posición de desventaja en el sistema. ¿Ya? Espérense. El otro, que me había saltado yo decía, me falta una foto. Y lo otro es que el sistema penal, de alguna manera, no de alguna manera, el sistema penal juzga a las mujeres por su comportamiento sexual.
previo, anterior, posterior, etcétera, ¿ya? Y por eso yo pongo esta foto de Luis Poirot, que digamos que sacó por ahí por el barrio Yungay en los años 60, con estas mujeres dedicadas al comercio sexual que no solo ostentan, digamos, esta calidad sexual, sino que también disfrutan, parece, ¿no? No creo que lo hayan disfrutado, pero al menos en la foto parece ser, ¿cierto? Y claro, ustedes me dirán, bueno, es que a las víctimas de delitos sexuales se les juzga por su actividad sexual anterior, posterior, qué sé yo. Bueno, pero ustedes como fiscales, yo no digo que los defensores no lo hagan, yo estoy diciendo que ustedes como fiscales también lo hacen, y aquí por eso puse dos, una por defensor y otra por fiscal, que dicen más o menos lo mismo. Yo tengo, este es como parte de una colección de jurisprudencia que yo denomino la antología del horror de defensores. Un defensor que frente a una violación conyugal, lo único que atinó a decir fue que bueno, hay el débito conyugal, qué sé yo, horror, fatal. Pero también tengo otro caso en que de una mujer parricida que había matado a su marido extremadamente violento, de los hombres más violentos que he visto, y que dice, no, si no lo mató por violento, lo mató porque encontró un amante. O sea, como que su vida sexual, que además no, era falso, pero da lo mismo, que hubiera tenido un amante, la pregunta es si lo mató porque tenía un amante o porque la mujer tenía más marcas de violencia en su cuerpo que una persona muerta. ¿Ah? Esa era la pregunta, en el fondo. Pero si se fijan, el ensuciar el caso de la defensa a través del control de su sexualidad es bien violento también, bien violento también. Y claro, porque de alguna manera esto de la sexualidad de las mujeres siempre se ha visto como un tabú, ¿eh? Como los hombres, como contaba la profesora, como ostentan su sexualidad libre, pero las mujeres que la ostentan parece ser que es una vergüenza, parece ser que, uy, ¿cierto? Las buenas mujeres como que no la miran, ¿ya? Se arrancan, son buenas, se visten de una forma, la otra no, y está totalmente desnuda, en fin, y disfrutándolo, mostrándose. ¿Sí? Punto de vista que, en el fondo, a mí que no soy heterosexuales, pero la defensa ocupaba mucho precisamente el prejuicio de lo que tú estás hablando. Sí, claro, por eso mismo te digo que yo no, a mí no me gusta eso. Y de hecho, si tú te fijas, bueno, ya eso no vamos a hablar de casos en concreto porque yo no estoy hablando de casos en concreto con nombre y apellido. También podría decirte otros. Por eso te digo, o sea, es que aquí no es lo que yo partí diciendo. Aquí no se trata de quién es mejor y quién es peor. Aquí tenemos que reconocer y tenemos que hacer un ejercicio importante de decir que nosotros somos igualmente peores que el otro, solo que de formas distintas. Eso es lo que yo quiero decirles, nada más. Ya, dale, Pero vamos a hacerlo después. ¿Cómo? ¿Mm? De violencia en general. Pero mi consulta es, ahora ya con toda esta nueva visión del género, ¿cómo abordan, digamos, la defensa, digamos, el tema de... Mira, yo creo que es bien relevante que ustedes observen, yo solo voy a poner un ejemplo. En el caso de Martín Pradenas, el primer juicio fue con defensa particular y fue bien horrible, convengamos. De ahí yo puedo pelar porque como no es mío, no me da lo mismo. Fue bastante horrible, pero el segundo juicio, que fue con defensa pública, no pasó lo mismo. O sea, no salimos en la tele por decir cosas horribles, ¿no? Por decir lo que dijo el colega en el caso Navila. Entonces, o sea, yo creo que se puede hacer buenas defensas sin necesidad de atacar a la víctima. Aquí hay que atacar al fiscal o la fiscal. Si la obligación de debida diligencia es del fiscal, no de uno. ¿Ah? El deber de debida diligencia no es de uno. ¿Ya? O sea, y de hecho, enfoque de género con presunción de inocencia no son nada incompatibles, son perfectamente compatibles. O sea, en eso creo que no hay disputa. Y también me encanta esta pintura del Guaso y la lavandera, porque yo solo les animo a pensar, este es un cuadro tradicional chileno, en todos lados uno lo ve, pero fíjense, son dos personas del mundo popular, son dos personas pobres, digamos, pero hay uno más pobre que otro. Hay uno que tiene caballo, que tiene sombrero, que tiene chamanto, que tiene aperos de guaso, y hay otra que ocupa ni siquiera un 20% de la pintura y que está en una posición de sumisión frente a ese hombre que tiene la misma posición social, ¿ya? Pero ¿por qué les pongo esta imagen? Porque también creo que un gran error de los operadores y operadoras de justicia es que pensar que enfoque de género es sinónimo de derechos de las mujeres, ¿ya? Sin pensar que enfoque de género, además de ser una cuestión relacional y de pensar que las masculinidades, no obstante que entran tal al baile, son igualmente género que lo relativo o lo ginecocéntrico, si lo quieren ustedes, del enfoque de género. También tenemos que pensar en enfoque de género cuando un hijo mata a un padre en contexto de defensa de otra mujer. O sea, si lo pensamos,
ahí también hay violencia de género, hay que pensarla también como violencia. No voy a decir, este es un caso más antiguo, así que, ¿ah? Donde también hay una serie de cuestiones culturales en torno a que hay mitos griegos sobre hombre que mata a los padres, digamos, o sea, el hombre que mata a los padres. Y finalmente, porque no quiero abusar del tiempo, también dejar de pensar que las mujeres que ingresan al sistema penal, ya sea como víctimas o como imputadas, o como testigos, como jueza, fiscal, defensora, lo que sea, somos irracionales. Este mito de la loca de los gatos, digamos, de Picasso, que es bien habitual, la solterona de los gatos, la loca de los gatos, etc. Las mujeres normalmente no actuamos, o sea, y de la histérica, y podríamos seguir, ¿ya? Podríamos seguir. No somos locas. En muchos casos actuamos desde el género, ¿ya? Es decir, no podemos dejar de pensar, por ejemplo, estas dos sentencias, hay una, ¿cómo se llama?, de un defensor, mala para un defensor y otra buena o mala para el fiscal. Vean ustedes, son dos caras de la misma moneda, cómo esta violencia contra la mujer se observa como una locura, ¿no? O sea, la mujer actúa así porque está loca, sin observar que atrás de esa mujer hay una serie de violencias que normalmente predispusieron su actuación, ya sea como víctima o como imputada, ¿no? Entonces, lo que yo quería contarles y decirles aquí es que aquí no hay mejores y peores. Estamos todos más o menos en una misma circunstancia de género, vivimos los prejuicios de una manera distinta y la idea es más bien observarlos, darme cuenta que vivo en un mundo construido sobre diferencias sexuales y que tengo que pensar en el otro como una persona que está construida en estereotipos en los cuales es difícil salir. Nosotros como fiscales, como fiscales, defensoras, defensores, tenemos ese reto, ¿ya? Tenemos ese reto porque en definitiva tenemos que lograr de alguna manera una revolución en este mundo. Y esa revolución en muchos casos no requiere una ley adicional. ¿Ah? Requiere que nosotros como intérpretes del sistema jurídico seamos capaces de interpretar las normas desde el punto de vista de la igualdad. Y desde el punto de vista de igualdad de género, etaria, no es lo mismo una mujer de 14 años que una mujer de 60. Yo les puedo decir que las mujeres de 14 a 18, por lo que están privadas de libertad, es por robos, las de más de 40 por droga. ¿Ah? O sea, nuestra edad, nuestro ciclo vital también afecta el qué delito cometemos, cómo lo cometemos, y también qué tipo de víctimas somos, qué víctimas no somos. Eso. Gracias, Claudia. Seguro que van a venir varias preguntas, un diálogo interesante después de las dos exposiciones siguientes. Así es que dejamos para el final todas las preguntas, ¿vale? Seguimos entonces con la otra cara de la moneda. Si ya estábamos con la defensa, vamos con el Ministerio Público. Tenemos entonces representando al Ministerio Público. En este rincón. En este rincón. Al hombre que está en este panel, don Cristian González Carriel, fiscal jefe de Copiapó, de Atacama, querido, magíster en Derecho, especializado en Derecho Penal de la Universidad de Chile, también abogado de la misma casa de estudios, y magíster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales de la Universidad de Jalapa. Va a hablar ahora sobre la importancia de las primeras diligencias e investigación con perspectiva de género en los delitos de femicidio. Gran tema también. Cristian, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, querido Ivonne. Tengo muy poco tiempo y aún así me lo quiero gastar. Primeramente agradeciendo la invitación de la Asociación Nacional de Fiscales y felicitando esta iniciativa. Qué importante es que no agotemos ninguna instancia en que podamos reunirnos y hablar y debatir estos temas. Quiero agradecer a Maritza en particular por haberme invitado, a Ivonne, gran amiga, tremenda mujer, promotora de todas las cuestiones generales de género en el derecho y la persecución penal y en otras materias. Hay defensoras, hay fiscales, hay fiscales. Junto con los agradecimientos, voy a ir entonces directo al punto porque me siento como alegato de clausura después de 2 semanas de juicio cuando te dan 3 minutos. Sé que no lo voy a lograr. Sé que no lo voy a lograr. Querré tener capacidad de síntesis, pero no lo voy a lograr. Así es que, pero su comprensión, y ya me gasté el primer minuto según Ivonne aquí con su cronómetro diferente. Quiero hacer unas reflexiones previas porque finalmente voy a hablar de esto, ¿no? De la importancia de la primera diligencia en investigación con perspectiva de género, el delito de femicidio. Ese es el tema final al cual voy a llegar, pero no puedo dejar de hacer cierta reflexión. Perdón, yo te necesito, disculpa.
Yo me olvidé que tengo que hacer. Eso. Pero primero, no me siento. Yo creo que mientras. Aquí parece esto, quiero llegar acá. En el concepto de femicidio, voy a partir vamos a hablar de femicidio, pero me quiero quedar con este concepto, ¿no? El femicidio siempre es la muerte violenta de una mujer, incluida mujeres trans, aunque no nos ha ido tan bien con este tema en los tribunales, a propósito, por razones de género. ¿Bien? Me quiero partir mi exposición con estas reflexiones de Simón de Beauvoir. La siguiente, la sigo. No voy a olvidar, soy hombre, me cuesta coordinar las dos cosas. Estereotipo de género. Dijo Simón de Beauvoir que el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Y eso lo plantea como un problema, ¿no? Es decir, podríamos agregar el problema del problema de las mujeres, que siempre ha sido un problema, aunque suene reiterativo. Yo quisiera, la primera reflexión es que el tema de las mujeres sea un problema de mujeres y de hombres no en un sentido el quid del asunto, del problema que impide discutir estos temas de género. Y por eso es que aquí estoy. Quisiera que efectivamente hubiese más hombres involucrados en las cuestiones de género. No me siento minoría, no me siento arrinconado, fue casual esto, sino que quisiera que hubiese más fiscales hoy día presentes, quisiera que hubiese más fiscales comprometidos con la causa de género. Y esta es una reflexión que nos lleva a la temática que quiero plantear. Dijo Simón de Beauvoir que es absolutamente imposible encarar un problema humano alguno con una mente carente de perjuicio. Aquí como está mal traducido, yo digo como con una mente llena de perjuicio, ¿no? Que sufre los perjuicios. Y esto es lo que nos pasa con los estereotipos de género, lo que nos pasa con la persecución penal en materia de género. Muchas veces nos pasa a los fiscales. No sé, claro, también a los defensores de esta materia, a todos. Se conmemoró este 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Ya? Y esto, Ivonne, me acuso al tiro, te copié propiedad intelectual, de la unidad de género. Saludo a la unidad de género de la galería y atrás. Sí. Grandes. Y una mujer al día es víctima en Chile de intentos de femicidio. Y el 85% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. Me olvido, es que me olvido, si yo soy aquí, ahí sí. Algunas cifras para reflexionar sobre esta materia. Número de denuncias ingresadas al Ministerio Público el 2023. 1.517.000 causas, denuncias en la Fiscalía. De esas, el 10% son de violencia intrafamiliar, o de violencia de género también. 150.000 causas, brutal, brutal. ¿Cuánto trabajarían menos los fiscales, defensores y justicia si los hombres no agredieran a la mujer? En todo sentido. Pero fíjese que solo 62.753 causas son judicializadas. Esto es como el 42% de las causas. La cuestión es qué pasa con el resto. ¿Qué fenómeno hay detrás? ¿Por qué no judicializamos todas las causas de género? ¿Qué hay? ¿Sesgo de género? Sí, yo creo que sí, mucho. Desde el carabinero que toma la denuncia hasta quienes persiguen penalmente. Y falta de recursos, sin duda, porque nos metieron la ley 2066, la 21.765, y no tienen más recursos, está a todo golazo y seguimos siendo lo mismo. Entonces, cuando tienes una víctima retractada y otra que no, vamos con la víctima que está retractada. Si finalmente esta señora ya, si ya no quiere, no quiere. Ya estoy siendo súper coloquial, pero de algún modo de muchos detalles, ¿no? ¿Me pasé? ¿No? ¿Sí? Esto, súper. Y como conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia, fíjese esta estadística, de solo el primer semestre, Senamés dice, mire, vamos bien, porque estamos menos parejos los femicidios, no hemos aumentado. Tengo una mala noticia. Justamente el 26, ayer, se cometió el femicidio 45 en Ovalle. O sea, ya duplicamos lo que está en el primer semestre, ya nos demandamos, ya no ha servido de mucho, o tal vez de sí, controlando este fenómeno. Pero estamos mal. Entonces, por eso quiero hablar de la necesidad que precisamente la Fiscalía, porque todos los fiscales necesitamos investigar con perspectiva de género. Se creó un manual, o sea, no debió ser creado un manual para esto, pero se creó un manual. ¿Por qué? Porque no todos investigamos con perspectiva de género. Entonces, Ivonne, por cierto, con lo que es género y crearon, con la colaboración de muchos fiscales, este manual. Y me quiero detener en los objetivos, ya sé que no lo voy a lograr, pero generales, y que básicamente es orientar, dar orientaciones y lineamientos para la actuación de los fiscales y de las fiscales que desarrollen investigaciones efectivas o que sean efectivas para la muerte violentas, con perspectiva de esas investigaciones. Y en particular, investigar con perspectiva de género, mejorar las prácticas en este sentido, facilitar los signos e indicios de violencia de género en cada investigación y finalmente hacer una coordinación institucional, que es lo que estamos haciendo hoy en día, también obligado por una ley que no debiera hacer, ¿no? Con la 21.675. En este contexto, perdón, ya que ha habido grandes ponencias de las mujeres hoy día, un aporte de un soldado de la batalla de día a día, del operador, del obrero del derecho penal todos los días. Esa es mi perspectiva muy humilde, algo, un poquito de dogmática, mi concepto personal en esta materia, que es investigar con perspectiva de género.
según tu humilde fiscal, es investigar de modo inmediato y exhaustivo. Ojo acá que yo tengo una pequeña diferencia con la unidad de género, porque ellos adoptan dos conceptos más que lo vamos a ver, pero yo creo que eso es tautológico, ¿no? Es decir, una repetición necesaria de lo mismo. Para mí es investigar de modo inmediato y exhaustivo, cuestionando los hechos y valorando los medios probatorios, desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de visualizar las situaciones de discriminación provocadas por las condiciones del sexo o género. ¿Bien? Y acá, y vos me decís, oye, pero según el manual a usted le faltaron dos, no solamente inmediato y exhaustivo, sino que además debe ser serio e imparcial. ¿Ya? Pero yo creo que el serio e imparcial tiene que ver precisamente con investigar con perspectiva de género. Ahí está la seriedad e imparcialidad, de tal manera que agregarlo es tautológico, mi cosa. Podemos discutirlo, pero Podemos tal vez no me discutirlo. aporte. Sí, pues sin duda que es. Avancemos brevemente. ¿Cuál es el objetivo? Y quiero que lo veamos con detalle esto. ¿No me das el tiempo para ver cuánto me queda? Te quedan 12. Sí, bueno, vamos, lo podemos lograr. A ver, la idea de este manual, y que ustedes tienen en su poder de modo físico y también digital, no hacerlo al Ministerio Público, plantear posibles teorías del caso. No se casen nunca, desde el inicio con una teoría del caso, nunca se casen. Comprométanse, o lo leen, pero no se comprometan, porque se pueden equivocar. Y lo vamos a ver con los dos casos de radio. Hoy día creo que vamos a alcanzar a ver uno, pero al menos con uno. Evitar la pérdida de la grabación material probatorio, nos ha pasado, por esto se puso, ¿no? Por no investigar con perspectiva de género del comienzo, perdimos evidencia. Tres, excluir visiones sesgadas, ¿no? O estereotipadas. Yo creo que ahí va lo de ser serio. ¿Ya? Pero, ¿podemos discutirlo, no? Visualizar el componente de violencia de género en los crímenes y evitar la impunidad. Como dice Claudia, en todos los delitos, ¿no? Pero particularmente en los delitos de femicidio, que es lo que me toca hoy día exponer. Y también los delitos que podían ser un femicidio y no lo supimos, no nos enteramos. Estaban ocultos detrás de otro delito. Ese es lo grave, finalmente. Diferenciar que los femicidios de las muertes de mujeres ocurrieron en otros contextos. Como por ejemplo, muerte en accidente del tránsito. Y voy a poner un caso. Y les voy a poner un caso. Y les traigo un caso. Según mi humilde experiencia del obrero del derecho del día a día, esta materia, en resumen, en mi concepto, más allá del manual, les propongo las siguientes buenas prácticas a los y las fiscales en esta materia. Primero, eliminar sesgo. Investigar seriamente, con imparcialidad, con honestidad, con objetividad, debido ser. Y yo voy a hablar incluso, más allá de eliminar sesgos, es actuar de modo propositivo en base al género. Que no solo cuando uno hace, ¿qué es sesgo? Es elegir de modo parcial entre opciones. ¿Bien? En términos generales, científicos, ¿no? Y, claro, pero si finalmente tú ves solo una cosa, no puedes elegir. Tú tienes que proponerte otras opciones. Es decir, no solo hay que, teniendo varias opciones, elegir sin sesgo de género. Eso es actuar sin sesgo. Pero yo digo, lo propongo luego también como una forma de trabajo, es no solo eso, sino que además debe ser propositivo en buscar otras opciones que no te aparecen al comienzo de la investigación como tal vez claras. Mi propuesta es eficientar al máximo la información en la investigación de la investigación en sus distintos aspectos. Información es poder, en la investigación de los hechos, para construir teorías alternativas posibles, ojo, sin negarse a teorías posibles con el que plantea la defensa. En la investigación de la víctima, no como nos ocurría con Navidad Rifo respecto a su conducta, sino elementos que puedan servir a esclarecer el por qué ocurrieron los hechos, víctima dogmática básicamente, ¿no? En la investigación del imputado, y no se trata de entrar en un derecho penal de autor, que también podemos discutirlo, ojo, yo creo que es un principio que podemos empezar a renunciar, muy discutible, yo sé, pero ya tenemos incluso renuncias en materia de persecución penal de crimen organizado. ¿Por qué no renunciar un poco al principio de derecho penal de autor en materia de investigación de género? Ojo ahí, podemos discutirlo, no me da el tiempo, tengo mis teorías propias al respecto. Particularmente violadores de serie de menores, violadores de mujeres. No, usted no puede decir que han de violar 5 mujeres. Bueno, no lo digo, entonces, pero tengo pruebas al respecto, eso importa, porque esta mujer estaba sola, no hay muchas más pruebas. No, no lo puede. De hecho, el autor está prohibido. Principio de realidad, extendido, conducta. Bien, tema. Continúo, porque no voy a llegar a los casos, así como bueno. Bien. Uso de tecnologías, uso de informes periciales, estudios científicos, peritajes, son súper importantes. Lo vamos a ver. Quiero plantear 2 casos exitosos en esta materia. 5 minutos para cada uno, tengo para cada uno de ellos, pero lo haré rápidamente. 2 casos exitosos pero donde hubo sesgo, y esto es lo importante. Perdón, ya me quedé atrás, sí, gracias. Los hombres no podemos solo, siempre tenemos que estar una mujer al lado, siempre, o adelante. Caso 1, accidente en el Pedro de Valdivia. Esto apareció en el diario, está la foto de ahí, tengo foto de investigación, pero estas son menos invasivas, ¿no?
Un accidente de tránsito, el día 21 de abril del año 2011, un caso antiguo, pero muy interesante. Choque frontal entre un camión y un vehículo. Va. Hoy día los fiscales no vamos a sitio de suceso por accidente de tránsito. En Copiapó, sí vamos, o no Renan. El otro día fue Renan a un sitio de suceso con 4 muertos en un accidente de tránsito, en moto. Pero los fiscales lo evocamos y yo dije, bueno, voy a ir, total, era las 11 de la mañana, no me complicaba tanto. Fui. Y bueno, el accidente de tránsito, llamen a la CIAT para investigar el accidente de tránsito. Y esa es una foto, ¿no? El accidente. Pero después yo vi, bueno, acercamiento, y después vi esta foto y esta perspectiva, miré de atrás y dije, qué raro esto. Qué raro. Bueno, un choque frontal, 2 muertos, imputado el conductor del camión también, porque, perdón, no muerto, el conductor quedó gravemente herido, con riesgo vital, el conductor del vehículo, y la acompañante, su conviviente, falleció. Y el conductor del camión está como imputado detenido por causa de este accidente. Entonces, si ustedes hoy día, para web, fiscales, sí, o sea, incluso va a tomar una gestora y va a tirar la pauta propia de las diligencias propias de esto. No va a ir a un fiscal de un suceso, no van a investigar un femicidio. Claro, hoy día estamos acá y sabemos que seguramente hay un femicidio. Claro, como que le di la lista que estamos en un seminario sobre esto, ¿no? Pero si ustedes van a esto, probablemente no les diga nada. Y aquí está, sospechen. Siempre que haya una víctima mujer, sospechen. Si puede llevarse algo de exposición hoy día es eso. Y que está en el manual, pero lo digo como fiscal de 23 años que ha investigado varios femicidios. Sí. Gracias. El hecho, en concreto, que ustedes se han enfrentado es que el 21 de abril del 2024, a las 8 de la mañana, en el callejón Pedro Valdivia, en Copiapó, un vehículo marca Nissan colisionó frontalmente con un camión, resultando el conductor del automóvil grave, con fracturas múltiples, con riesgo vital, falleciendo su acompañante, una mujer de 42 años. El conductor del camión resultó con lesiones leves. Ese es el hecho. Siguiente, por favor, gracias. La flecha me quedó por otro lado, no sé cómo quedó. Elimine sesgos. Y aquí digo, no solamente hay que eliminar sesgos, usted tiene opciones. Aquí no tenía opciones, pero accidente del tránsito. No tenía opción de elegir. Yo digo, sea positivo. Y aquí viene lo exhaustivo, ¿no? Sospeche. Cada vez que una mujer sospeche. Eficiente al máximo la información en la investigación, en sus distintos aspectos. En la investigación de los hechos, en la construcción de diversas teorías. No se case con una teoría. Comprométase, pero no se case. Puro ley, pero no se case. En la investigación de la víctima. Ya. ¿Qué había acá? ¿Qué había acá? Resulta que dije, esto es raro, ¿no? Investiguemos. ¿Qué había? La víctima sufría de celos de parte del conductor del vehículo, empezó a investigar, violencia psicológica con el imputado, celos, estaba en proceso de separación, de hecho, con el autor, tenía una nueva pareja y el imputado se había enterado, ya había sido amenazada con hacer algo parecido, pero lo subimos a sitio de suceso, ¿no? Empezamos a investigar un posible femicidio, y lo supimos de la mamá, una gran poetisa de Copiapó, de la víctima, lo supimos de las amigas, lo supimos de otros factores. Es la siguiente, por favor, gracias. Investiga el imputado, tenía acto de celos con ella, estaba en proceso de separación, no aceptado por él, había amenazado a la víctima, podría haber un hecho similar, ya había intentado tirarse contra un vehículo, y se lo contó ella, se lo contó a las amigas. Lo supimos de las amigas, porque amplificando la información, fuimos a buscar la información. Y bueno, pero investiguemos más. ¿Qué encontramos? Que había tomado un seguro de vida 2 semanas antes para ahorrar a sus 3 hijos. Cuidado un tipo de contexto, la mamá y las amigas. Testigo del momento. Oye, busquemos más, revisemos, en ese tiempo había pocas cámaras, ¿no? Testigos, del accidente no había, pero encontramos de un conductor que una cuadra antes dijo, este tipo ya, como a 6 kilómetros por hora, se pasó, el disco para y no paró, yo casi lo choco. Entrevistamos a otro conductor, no, el sujeto venía directo a mí, traté de correrme, el tipo me chocó, directamente. Otras tecnologías, revisamos el registro de llamada. El tipo había llamado, ella y él, en distintas horas, esa mañana habían llamado a la nueva pareja, que era la razón por la que estaba separando. La siguiente, por favor. Uso de ciencias, forenses, peritajes psicológicos. Efectivamente, el sujeto que hicimos investigar quedó con la amnesia de los hechos de su vida pasada, a raíz del accidente. Por lo tanto, nunca pudimos tener nada de él. Peritaje mecánico, no hubo fallas en el vehículo, la velocidad era aproximadamente 100 km por hora, trayectoria no lógica, pericia forense, traumatológica. El imputado tenía fractura en ambos antebrazos, puede ser radiocúbito, ¿no? Para ponerte más técnico. Y eso jamás había sido visto por el traumatólogo. O sea, y se concordaba con la versión del conductor del vehículo que dijo, del camión, que dijo el tipo venía directo, con el volante firme, directo a mí. Finalmente, el Tribunal Constitucional Penal de Copiapó condena por femicidio en la anterior redacción, en la anterior pena, no como lo tenemos redactado hoy día, en 2011, ¿no? esta norma. Entonces, finalmente es condenado como autor a una pena de 15 años y un día,
poca pena, si ni siquiera colaboró, dijo, no me acuerdo de nada. Pero también el tribunal ahí creo que actuó un poco de sesgo, se habló de que ella tenía un amante, le preguntaron sobre el amante, o sea, a la familia sobre el amante, que ellos se relacionaban así, entre gritos, peleas, agresiones, que esto no era nuevo, en fin, preguntas que surgen, temas que surgen que no vienen al caso. Finalmente se demostró que él quiso suicidarse, matar a su conviviente, dejar un seguro para los hijos, e irse con ella al más allá, lo que quiera que haya para allá, pero finalmente, para mala suerte de él sobrevivió y lamentablemente su mujer, su conviviente, falleció, femicidio. Pero claro, por bitácora web, perdón, si toco la fibra de alguien, no lo habríamos jamás investigado. No habríamos investigado el primer día qué es lo que había ocurrido acá. Había que estar allí, había que interiorizarse, enterarse, sospechar, porque murió una mujer, sospecha. Eso quiero dejar. El segundo, ¿cuánto tiempo me queda? Termino así, pero general. 5 minutos. Bien, vamos. ¿Te tomaste 5 minutos? Siguiente. No, sí, pero Claudia, igualdad. 25, aquí vamos 20, me quedan 5. La siguiente, perdón. Ese era el fallo del tribunal. Caso 2, súper manoseado caso por mí, caso 50 Copiapó, pero seré muy breve porque quiero apuntar al sesgo que ocurrió en uno de los 3 casos. Este psicópata de Copiapó mató a 3 mujeres, 2 mujeres y una mujer trans, una niña adolescente, una mujer boliviana y una mujer trans. Tenía un historial, y aquí voy a volver sobre el tema del derecho al autor, historial de secuestro, violación de mujeres, investigado por mi querida amiga, compañera fiscala Ivonne en su oportunidad. El tipo es un psicópata en toda la expresión de su palabra. Secuestraba, violaba a mujeres, las llevaba a la Cuesta Cardona en Copiapó. Le dieron una pena de 24 años, no me acuerdo. 24 años, cumplió 12 y le dieron libertad. 24 años y un día, la verdad. 24 años y un día, por lo logrado por Ivonne, pero a los 12 años y le dieron libertad condicional. Sí, libertad condicional, porque tenía buen comportamiento, el psicópata con portarse bien el tipo, manipulaba todo. Y no obstante, informes psicológicos en contra le dieron la libertad. ¿Qué hizo? Salió, pero como aprendió, mató a 3 mujeres, pero esta vez no las dejó vivas, porque las otras 2 mujeres que secuestró y violó fueron a juicio a testificar contra él, lo reconocieron, más encima el tipo era un poco estúpido porque dejó semen en la vagina de las mujeres. Entonces, ¿qué hizo? Primero, las mató. Segundo, las quemó, para que no quedara rastro de evidencia alguna en el cuerpo de las mujeres, o las hizo desaparecer. De hecho, hay una que no encontramos, que es una adolescente. Pero en este caso no quiero tener, estas son las 3 víctimas, siguiente, por favor. Son sus 3 víctimas: Susi Montalbán, mujer trans; Marina Cabrera, inmigrante boliviana; y Cata, que es una adolescente. Sus 3 víctimas. Quiero la siguiente, gracias. Caso Marina, termino con esto. Muy brevemente, porque aquí es donde se ve el sesgo, y quiero pararme acá porque, mira, fíjense lo siguiente: 5 de febrero del 2019, Marina, boliviana, 23 años, salió de su domicilio a comuna de Copiapó junto a su hijo menor de edad, ya, de iniciar la PC. Esto es la acusación, mira. Lugar donde lo dejó para luego dirigirse a realizar trámites al centro de la ciudad, luego al hospital de Copiapó. Desapareció, nunca más volvió a la casa. Sesgo investigativo, investigó la PDI, investigaron hombres, además, tengo que decirlo, ¿no? Investigaron con la familia, y la familia dijo, no, si María tenía estaba casada, y tenía 2 niños. María tenía muchos amantes, ella siempre se comunicaba con amantes, y conoció un boliviano. Y entonces, ¿qué dijo la familia, las amigas? ¿Y qué dijo la policía? No, se tiene que haber ido a Bolivia con un amante, como entró en paso ilegal, salió con paso ilegal también, inhabilitado, y se fue. Y fue la policía. Bueno, no cerramos la causa porque no era grave. Perdónenme, yo soy padre, digo, una madre que dejó a su hijo en el colegio y se fue y nunca más volvió, es raro. Sospeche, eso es raro. ¿Qué clase de madre es esa? Una mala madre. Entonces, claro, castíguenla, porque además tenía amantes y se comunicaba con ella, dijo una prima, con los amantes, entonces tiene que haber seguido. Dejó a su niño, dejó a su marido y se fue. Marina fue encontrada, la siguiente, por favor. Marina fue encontrada el 29 de julio del 2019 por accidente en una mina, Cuesta Cardona, donde llevaba a las otras mujeres, la llevó para allá, probablemente la violó o probablemente no quiso acceder a Marina en la violación y la mató y la quemó. Y fue encontrada de casualidad por una geóloga que andaba haciendo prospección minera en el lugar. Y como dijo ella, como que sentía algo raro acá. Y empecé a indagar y encontró a Marina. Recién allí la policía, alertada, empezó a investigar. Muy brevemente termino con esto para no inquietarte más. Resulta que este sujeto la golpeó con una piedra en el cráneo, la mató, la quemó. Importante es lo siguiente: sospeche, no se conforme, sigue indagando, sigue investigando. Toda la policía, hombres, solo recién ahora se preocupan. No cerramos la causa por si acaso, seguimos investigando porque nos faltaba. Claro, usted dice, es que el psicópata como pastel, sí, pero que nosotros no sabíamos sino hasta después que había un psicópata detrás de esta mujer. Solo después pudimos atar los cabos. Claro, la quemó para no dejar ADN. Te pido con lo siguiente, igual, un minuto más y cierro. Elimine sesgos cuando lo investigue. Reconstruya las últimas horas.
Los restos, el caso de Marina, está en una mina abandonada, trabaja en el sitio de suceso, lo trabajamos con una unidad de derechos humanos, de legal, fantástico trabajo, mujeres, ¿ah? Todas mujeres, extraordinario trabajo. Hicimos criminodinámica con Vivian Bustos, todos la conocen, mujer, extraordinario trabajo. Hicimos ADN con mujeres, con mujer médica y tecnóloga, perdón, y química, por ese extraordinario trabajo. Finalmente, registros telefónicos con una PDI que se incorporó al equipo con perspectiva de género, investigó todo súper bien, mi reconocimiento para ella. Y muy brevemente, y bueno, la siguiente, solo brevemente, dale nomás, son puras fotos de, esta es la mina, dale. Ahí encontramos restos de cabello de la mujer, préstame el control, gracias. Encontramos elementos culturales de ella, monedas bolivianas, su pinche, sangre de ella y de él en la mina, del imputado. Hicimos construcciones planimétricas. Ahí están las mujeres de sexo legal, derecho humano, trabajando, extraordinario trabajo, hicieron un rastreo a más de 2 kilómetros del lugar y encontraron restos de Marina, porque los canes del salvaje de allí se lo llevaron a otro lado y los cocloritos, en las caquitas de los perros, encontraron restos de Marina, huesitos. Ahí están los restos de Marina, encontraron a todos lados, el cráneo. Tremenda médico forense o médica forense determinó que la muerte de Marina había sido por una fractura bilateral craneana, ¿ya? Biparidal, izquierda y derecha. Traumática, ¿ya? Encontramos sangre y investiguen a fondo. Encontramos otra amante del imputado que dijo, aquí me llevaba, esa misma mina, me llevaba a tener relaciones sexuales. Por eso puedo vincularlo a él, porque además, no exactamente donde estaban los restos de Marina, encontramos el ADN, estaba como a 200 metros, entonces teníamos que vincularlo. Y la amante, que la encontramos, porque hay que investigar a fondo, dijo, a mí me llevaba ahí, este tipo. Y esto estaba muy alejado, escondido, lejos del conocimiento de la gente. La llevó, y la encontramos, y lo apuntó al lugar, la misma mina. La camioneta del imputado, y encontramos ADN de quién? De Marina. Tecnologías, georreferenciaciones. Pudimos posicionar el teléfono de Marina con el del imputado exactamente en la mina al día siguiente de ocurrir los hechos. Los geolocalizamos. Termino con esto. Y finalmente, en un tribunal oral de Copiapó, y luego, o sea, condenó a 3 presidios perpetuos calificados, más 20 años por el incendio en la casa de una de las víctimas, al imputado. Y fue defendido el fallo en la Corte Suprema por Ivón, y logró, hubo una subsunción finalmente, y al final dejaron en 2 presidios perpetuos calificados más 20 años. Condena nunca vista en Chile de ninguna causa penal. En un caso de femicidio, 3 femicidios, y sustracción de menor en el caso de uno de ellos. Eso es. Muchas gracias. Perdón por el tiempo, Ivón. Gracias. Gracias, Cristian. Solo te perdono el exceso porque nos pasaste hartos avisos a la unidad de género, casos antiguos míos, muchos. Ahí se me pasó el tiempo. Ahí te perdono. Un punto. Bueno, ha quedado bastante claro que investigar con perspectiva de género las manifestaciones extremas de violencia en contra de las mujeres es no solo importante, sino que es un mandato que tenemos como institución. Vamos entonces ahora a pasar a la tercera exposición. Vamos a presentar entonces a... ¿Sí? Sí, es verdad. Sí, felicitaciones, Claudia. Quiere ir ahora a una consulta, así que... Mi hija. Sí, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar... Ah, antes de... Si no, Felicitaciones. ¿Se nos fue la defensa? Sí, se nos fue la defensa. El derecho a la agresión. Sin defensa, no hay Sí. justicia. El Sin derecho defensa, a no la hay justicia. sin ¿Cómo es? defensa no hay- tenemos obligaciones parentales. Sin defensa no hay justicia, ¿eh? Estamos mal. ¿Pero te vas al tiro o vas a Me echar la toca cama? 5:30. Ya. Así que alcanzo a escuchar a la Karen. Ya, Carolina. Mientras tanto, presento a Carolina. Carolina Rudnick, abogada, máster en política criminal por la London School of Economics and Politics. Muy science. Se desempeña como docente de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Santiago de Chile. Y es docente de posgrado de la Universidad Andrés Bello, la Universidad Adolfo Ibáñez, Diego Portales y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es consultora jurídica de la Comisión de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y preside Libera, una fundación dedicada a combatir la trata de personas y la esclavitud en todas sus formas. Su labor académica y profesional refleja este compromiso sostenido en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra las desigualdades. Y siempre en materias de trata, ¿verdad?
Por ello, la presentación ahora también se vincula con ese mundo de la trata de personas, pero esta vez con una vinculación bastante particular, que es la Ley de Delitos Económicos. Vamos entonces ahora a escuchar esta interesante exposición sobre esta conexión entre los delitos económicos y la trata de personas. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a ti, Ivonne, y muchas gracias a los colegas que me antecedieron, Cristian y Claudia. Un gusto y un honor estar participando, compartiendo también con ustedes. Quisiera agradecer a la Asociación Nacional de Fiscales, en particular a Maritza González, que me invitó y con quien tenemos un pasado participando, ¿no es cierto?, en instituciones públicas, siempre en la defensa, en la búsqueda de justicia y en la defensa del más débil. Así que para mí es un placer poder compartir con ustedes esto el día de hoy. Mientras se resuelve el tema del PBT, lo tengo aquí a mi vista, voy a ir avanzando y luego lo vamos a proyectar. Es interesante porque nos convoca el día de hoy un seminario sobre derecho penal y género, y es bastante natural que hagamos la vinculación directa con las mujeres y con los derechos de las mujeres. Pero yo voy a hacer un juego un poco distinto porque voy a hablar de enfoque de género y hombres. Y espero que ustedes puedan acompañarme en la identificación justamente de algunos puentes. Porque es lamentable que el enfoque de género o la transversalización del enfoque de género se haya desvirtuado esos términos con el paso del tiempo y se han visto, ¿no es cierto?, como una especie de carga adicional que tenemos que hacer a la hora de la aplicación de criterios de justicia. Y nos olvidamos de que la aplicación del enfoque de género no es otra cosa que la aplicación más radical de los criterios de justicia, que se enlaza justamente con lo que Aristóteles nos decía respecto de la equidad. Probablemente ustedes se recuerden, ¿no es cierto?, que en términos de lo que es la justicia, lograba identificar la justicia distributiva, la justicia conmutativa y, por supuesto, la equidad, que es la aplicación de justicia al caso concreto. Y la aplicación de justicia al caso concreto requiere justamente eso, concretizar, ¿no es cierto?, la manifestación de potencial responsabilidad o culpa en un caso concreto atendida todas las características del fenómeno. Y lo que nosotros podemos observar que hay detrás, ¿no es cierto?, del enfoque de género, que si me preguntan a mí, creo que tenemos una misión intelectual de empezar quizás a cambiar ese nombre y hablar de aplicación del principio radical de justicia o aplicación del principio radical de igualdad. Recordando, ¿no es cierto?, que el principio de igualdad nos exige tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales. Entonces, teniendo que lo primero, ¿no es cierto?, que se quiere plantear es justamente cómo hablar con un enfoque o perspectiva de género implica la forma de ver o analizar el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales, y así tomar las acciones que se deben emprender para crear las condiciones de cambio que permitan generar la construcción de oportunidades, roles e interacciones sociales de la igualdad entre hombres y mujeres sin importar el género y libre de discriminación. ¿Porque pasó algo con el computador? Bien, no te preocupes. Entonces, lo primero que quiero iniciar, ¿no es cierto?, tiene que ver con, vamos a hacer un ejercicio bien particular, porque lo que les voy a plantear es que la aplicación del principio o del enfoque de género en materia de trata, y específicamente en materia de trata con fines de trabajo forzado, implica considerar, por supuesto, propias de las mujeres, pero implica también considerar ciertas condicionantes propias de los hombres, porque los hombres son las víctimas mayoritarias del trabajo forzado a nivel mundial. Las mujeres lo son de explotación sexual, los hombres lo son en explotación de carácter laboral. Ahora, esto es muy interesante porque, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de que el trabajo forzado, voy a hablar indistintivamente de la trata con fines de trabajo forzado, que es la forma que el régimen chileno recoge el fenómeno criminal, y trabajo forzado, que es el nombre digamos, de la explotación propiamente tal, y que en varios países se encuentra tipificado, que al menos en el caso de Chile, por pronunciamientos oficiales de la propia Fiscalía Nacional, se persigue a través del delito del 411-4. ¿Ah? Y esto está en un documento de la OIT y de la Fiscalía Nacional del año 2020. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, es plantear que el delito de trata de personas no es un delito propio de clandestinidad, de nichos, ¿no es cierto?, de mercado negro, sino que estamos hablando de un fenómeno que atraviesa los mercados internacionales, que atraviesa las cadenas globales de valor, que atraviesa los distintos sectores económicos. Espérate, ¿cómo lo vuelvo a poner en esas dos flechitas avance, retrocede? Y ahí lo en pantalla completa. Perfecto, te pasaste, muchas gracias. Y es interesante tener presente, ¿no es cierto?, ese trasfondo del delito de trata de personas, en particular del delito con fines de trabajo forzado, porque en el año 2021 ocurrió un milagro, y les reconozco que hasta el día de hoy desconocemos cómo fue posible, porque intentamos comunicarnos con los autores de la indicación, y los que lograron respondernos nunca supieron cómo pasó. Pero se lo prometo, cuando se dicta la ley de migración, se dictan ciertas normas transitorias, ciertas normas adicionales, y una de ellas era una modificación
de la ley 20.393, introduciendo, por lo tanto, dentro del catálogo de delitos de los cuales una empresa puede ser responsable, el delito de trata de personas. Por supuesto, ustedes comprenderán que celebramos esa incorporación muy felices, pero lamentablemente venía con un error, y el error es que el artículo donde se establecen las sanciones, la mención del artículo específico del 411T no estaba, y por lo tanto nos enfrentamos a un fenómeno de un delito sin pena. Por lo tanto, cuando surge la ley de delito, la tramitación de la ley de delitos económicos que implicaba modificaciones a la ley 20.393, por supuesto que nos alegramos porque era una oportunidad propicia para corregir lo que claramente era un problema, ¿no es cierto?, de error bien evidente. Y particularmente, ¿no es cierto?, porque esta era una ley que justamente apuntaba a combatir la impunidad de grupos empresariales y de las autoridades, ¿no es cierto?, y las figuras principales de los grupos empresariales respecto del delito. ¿Ah? Entonces, frente a la pregunta ¿por qué incluir la trata de personas, y particularmente con fines de trabajo forzado, en estas leyes? Se lo respondo de inmediato a través de la OIT, porque el 86% del trabajo forzado ocurre en el sector privado formal. No en un cabaret clandestino, no solamente, ¿no es cierto?, en el patio de la casa de algún sujeto particularmente inescrupuloso, sino que en los sectores económicos más importantes de la economía de un país. Y esto efectivamente en términos de patrones, tendencias y dinámicas criminológicas, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una cadena de suministro de respecto a la cual se encuentran distintos actores que aprovechan el abuso de vulnerabilidad, el engaño, los flujos migratorios para poder reclutar víctimas que posteriormente son trasladadas, ¿no es cierto?, a los lugares de explotación y donde no pueden ofrecer resistencia específicamente o justamente por estas condicionantes de vulnerabilidad que son consideradas. Y tenemos, ¿no es cierto?, un potencial de complicidad que está dado de manera directa o indirecta, de manera maliciosa, a sabiendas o de manera negligente, a través de proveedores, subcontratistas, intermediadores laborales o directamente, ¿no es cierto?, a través de la contratación por parte de la empresa. Nosotros lo hemos podido identificar en la práctica, y la verdad es que a nivel de literatura especializada internacional, los informes de los organismos internacionales en la materia son permanentes, son sistemáticos y vienen señalando este patrón de ocurrencia por lo menos desde hace más de 10 años, y voy a rescatar, ¿no es cierto?, 3 documentos fundamentales en esta materia. Por un lado, las estimaciones de trabajo de esclavitud moderna de la OIT junto con la Fundación Wall Street Foundation. Estamos hablando de 28 millones de personas que se estiman en situación de esclavitud moderna, de trabajo forzado en los sectores económicos que les acabo de señalar. El informe sobre trata de personas en el sector agrícola de la Relatora de Trata de Naciones Unidas del año 2022, y el informe de la OIT muy reciente, de este año, del año pasado, sobre las ganancias por la actividad de trabajo forzado, que vamos a ver cuánto ha aumentado, que es bien impresionante. Y es muy interesante como a nivel académico y a nivel de organizaciones especializadas de la sociedad civil se ha podido identificar también los patrones con los cuales este delito ocurre. Y básicamente, ¿no es cierto?, las agencias de reclutamiento nacionales y extranjeras, a través de lo que se ha creado de este mercado del trabajo, son efectivamente los tipos de mecanismos que permiten el reclutamiento engañoso o abusivo, en algunos casos derechamente coactivo, y donde efectivamente son estas agencias y las prácticas de reclutamiento lo que van generando las condiciones, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad que son posteriormente explotadas en la época, cuando ya el sujeto está bajo el control del tratante. Y no me voy a detener demasiado en estas cifras, pero sí en algunas para poder enfatizar el panorama que estamos observando. El año 2017 eran alrededor de 40 millones de personas en situación de esclavitud moderna, 16 en explotación laboral, perdón, 25 bajo el esquema, digamos, de trabajo forzoso, 16 millones eran víctimas de explotación laboral forzada en actividades económicas como la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico y la manufactura, y la mitad de estos hombres y mujeres se encontraba en situaciones de servidumbre por deudas, que es, ¿no es cierto?, la figura en la cual una deuda personal se utiliza para obtener el trabajo a la fuerza, y esta proporción superó el 70% en el caso de adultos en los sectores de la agricultura, el trabajo doméstico y la manufactura. Perdón, voy a hacer un pindi. ¿Se acuerdan de pindi? Y en los casos que se logró pesquisar, el tipo de sector económico, efectivamente los trabajadores domésticos es el tipo de trabajo donde había mayor cantidad de trabajo forzado, le sigue construcción, manufactura, agricultura y pesca, y estas víctimas de trabajo forzoso, o de trata con fines de trabajo forzoso, fueron objeto de múltiples formas de coerción de parte de sus empleadores o reclutadores, como formas de impedir que pudieran dejar su situación de abuso. Casi una cuarta parte sufrió retención de su salario, o amenaza de no pago de los salarios adeudados, y esto fue seguido por amenazas de violencia, actos de violencia física y amenazas contra la familia,
y en el caso de las mujeres ya se podrán imaginar que también se incluyó el tema de violencia sexual. El año 2022, 5 años después de esta estimación, se aumentan 10 millones de personas. Es decir, las políticas públicas y la persecución penal a nivel internacional no solamente no fue efectiva, sino que el sistema en su conjunto no pudo evitar el nivel de aumento. Estamos hablando de un 20% más, ¿no es cierto?, en tan solo 5 años. Fíjense cómo ya estamos hablando de 28 personas, eran 16, ahora estamos hablando de 28, un 86% del trabajo forzado en el sector privado, 63% de la economía privada distinta a la explotación sexual comercial, el 23% de la explotación sexual comercial forzosa, y hay un 14% restante en situación de trabajo forzoso impuesta por el Estado, que es una situación bien real que existe. Y nuevamente los 5 sectores que concentraban la mayor parte del trabajo forzoso, estamos hablando de los servicios, incluido el trabajo doméstico, industria manufacturera, construcción, agricultura, trabajo doméstico, y también se pudo destacar minería, ¿no es cierto?, y la situación de pesca, buques pesqueros en alta mar. Ahora, nuevamente no nos olvidemos, estamos haciendo la vinculación con los delitos económicos, con la vinculación con las empresas, la vinculación con tener enfoques de género, pensando en aproximaciones de justicia radical con respecto al fenómeno donde podamos entender su fenomenología, su tendencia, su patrón, su dinámica. Estamos hablando de un fenómeno cuya estimación de ganancia son 236 mil millones de dólares anuales. 236 billones de dólares, como me gusta decir a los gringos, que hablan en billones. Lo que supone casi 10.000 dólares de beneficio por víctima. Estamos hablando de un aumento de 64 mil millones de dólares desde la última estimación del año 2014, que es de donde viene la famosa cifra de los 150 billones de dólares que siempre hemos conocido, ¿no es cierto? Lo que representa un aumento considerable. El beneficio anual por víctima se estimó en alrededor de 8.000 dólares en 2014, que aumenta a casi 10.000 dólares en 2024. Y fíjense cuánto es el beneficio total por sector económico. En la industria estamos hablando de 35 mil millones de dólares, un beneficio anual por víctima de casi 5.000 dólares. En la industria del servicio, 20.000 millones, 21.000 casi millones de dólares y alrededor de 3.500 dólares por víctima. En agricultura, 5.000 millones de dólares, alrededor de 2.000 dólares por víctima. Y el trabajo doméstico, 2.600 millones de dólares y 1.570 dólares por víctima. Esto no es un problema marginal. Esto no es un problema de un par de empleadores inescrupulosos que agarraron, ¿no es cierto?, al sujeto que tiene discapacidad mental dentro del barrio y que lo hacen hacer mandado. Estamos hablando de la perpetuación de una máquina, ¿no es cierto?, de generación de ganancias ilícitas a través de la explotación de los sujetos. Estas ganancias por trabajadores sometidos a explotación, ¿qué es lo que reflejan? Reflejan la diferencia entre lo que los empresarios pagan realmente a los trabajadores y lo que les pagarían de no existir el trabajo forzoso en circunstancias normales. En otras palabras, son los salarios que legítimamente pertenecen a los bolsillos de los trabajadores, que en cambio quedan a manos de sus trabajadores como resultado de las prácticas coercitivas. Y en el caso de los trabajadores migrantes hay que adicionar, ¿no es cierto?, las tarifas ilegales de contratación y los costes relacionados que pueden ser cobrados por empleadores, intermediarios de contratación o de viaje, o incluso por funcionarios corruptos que exigen sobornos o comisiones ilegales. También estos trabajadores contraen fuertes deudas que pueden llevarlos a situaciones de servidumbre por deuda. Y esto es una práctica absolutamente extendida en todos los países. Es decir, no por nada Naciones Unidas y la OIT han emitido informes para señalar el tipo de dinámica, y hay varios países, particularmente en Asia, donde ya se han implementado políticas públicas en la materia. Y también, por supuesto, tenemos otros países que han consagrado los famosos derechos de el derecho penal de los trabajadores, donde expresamente varias de estas conductas más individualizadas se han consagrado como delitos. Y la verdad es que me gusta mostrar estas imágenes porque noticias internacionales dan un poco cuenta de la magnitud del fenómeno en Europa, en América Latina y por supuesto también en Chile. Esto fue exactamente lo que ocurrió con el caso Frafra, ¿no es cierto?, el año 2011, que tuvo tan triste término. Esto es lo que ocurrió con los temporeros de Nepal en una investigación que lamentablemente el Estado chileno no se hizo cargo, a pesar de que trabajadores nepaleses lograron escapar a Nepal, hicieron la denuncia allá y Nepal mandó solicitudes internacionales de investigación, pero no pasó nada. Y la verdad es que nosotros, particularmente en la Fundación, hacemos barridos de prensa, investigación de prensa de carácter permanente, especialmente en prensa local, donde se encuentran noticias del descubrimiento, por ejemplo, de trabajadores de temporeros en condiciones indiciarias, ¿no es cierto?, de trabajo forzado. Y este tipo de titulares no solamente son permanentes, sino que han empezado a salir a la luz. Todos los años tenemos casos de esta naturaleza, donde el fenómeno, por ejemplo, de trata con fines de trabajo forzado o derechamente trabajo forzado, está ocurriendo de manera permanente en el sector agrícola de nuestro país. No por nada, ¿no es cierto?, el reporte de la relatora del año 2022 cita específicamente las investigaciones realizadas
por organizaciones de la sociedad civil chilena, nosotros y otros, que han logrado documentar el fenómeno en el país. Solamente, ¿no es cierto?, para dar una idea, porque estos titulares lamentablemente no se reflejan en la estadística oficial, y además porque esta ausencia de enfoque de género de carácter interseccional los está exponiendo a manifestaciones del delito mucho más complejas, como es el hecho de que actualmente trabajadores chilenos se están transformando Chile se está transformando de pleno en un país de origen de víctimas, no solamente de tránsito o de destino, de lo cual nos vanagloriábamos, sino que se están presentando situaciones en que trabajadores chilenos están siendo objeto de engaño y abuso de vulnerabilidad, utilizando esquemas migratorios de países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, para viajar allá, ¿no es cierto?, y luego ser sometidos a situaciones de explotación. Ahora, ¿qué pasó con la tramitación de la ley de delitos económicos, donde la sociedad civil estaba muy contenta de poder tener, ¿no es cierto?, un delito que fuera efectivo? Y efectivamente, a través de una serie de gestiones, los senadores Latorre y Walker, que fueron los que originalmente presentaron el cambio de la ley de migración, pero que ellos desconocen cómo fue eso posible, chisme se los cuento, ¿qué ocurrió? Ellos presentaron una indicación, y cuando el 15 de marzo del año 2023 se discutió esta indicación, se le dio la palabra a un representante de un grupo de académicos que estaba asesorando la dictación de la ley, y él, en esa oportunidad, él dijo derechamente que esa indicación tenía que ser rechazada, que el delito de trata no era un delito que tenía que estar en la ley de delitos económicos, porque era un delito de criminalidad organizada, y por otro lado, porque de acuerdo a la historia legislativa del delito, la finalidad buscada por sus perpetradores es el sometimiento a esclavitud o servidumbre y no la explotación laboral de las víctimas. Y si íbamos por lana, salimos trasquilados, porque después de esta sesión no solamente no se le indicó, digamos, pena al delito, sino que se eliminó el delito. Ustedes se imaginarán el shock cuando yo miraba por el computador la sesión en el Congreso. Afortunadamente, acto seguido, otro de los académicos, en una sesión posterior, salvó los muebles porque hizo la alusión de que la ley 20.393 ya contenía ciertos delitos con anterioridad que tenían que quedar, independientemente de que no fueran delitos económicos, y por lo tanto se vuelve a agregar el delito de trata, que afortunadamente se le asigna pena. ¿Ah? No se consideró delito económico. Y aquí es donde yo quiero introducir el tema de los enfoques de género, de los enfoques interseccionales, de la incorporación también de la criminología a la hora de entender los fenómenos, porque lo que estamos observando desde la sociedad civil es que necesitamos un diálogo multidisciplinario de carácter permanente, no solamente entre las disciplinas jurídicas, y aquí el derecho penal tiene que empezar a hablar de manera permanente y continua con el derecho laboral y con el derecho migratorio y el derecho internacional de los derechos humanos, sino que las ciencias penales tienen que hablar con la antropología, con la sociología, con la psicología y con la criminología, porque si no el sistema va a ser un sistema de carácter performativo. Es decir, lo que en palabras coloquiales podemos decir que va a ser un juego. Vamos a estar jugando, ¿no es cierto?, a que perseguimos delito y no efectivamente lo vamos a estar haciendo. ¿Y por qué señalo lo siguiente? Porque es importante también en términos de argumentos que ustedes lo conozcan. Efectivamente, la historia de la ley de trata es la respuesta a la presión internacional porque habíamos suscrito el convenio y protocolo de Palermo y no teníamos el tipo penal, ¿no es cierto?, en nuestro código. Pero si ustedes se van, ¿no es cierto?, ya hay investigaciones en esta materia, algunas de estas las hemos realizado nosotros, cuando uno se analiza, ¿no es cierto?, qué es lo que se tiene en mente a la hora de sancionar la trata, lo que ustedes pueden observar es que si bien la trata, conceptualmente hablando, es el comercio de seres humanos y no la explotación propiamente tal, la explotación propiamente tal es una etapa de agotamiento del delito, no requiere llegar a la explotación propiamente tal, la trata se concibe también como explotación y lo que se tenía en cuenta por parte de los parlamentarios a la hora de la discusión era la explotación. Cuando se habla de trabajo forzado, que en una primera mirada se planteó como el término explotación laboral, lo que se hablaba, ¿no es cierto?, no era de la captación, traslado y acogida, lo que se hablaba era de los trabajadores extranjeros que estábamos viendo en los campos agrícolas que eran sometidos a condiciones abusivas e inhumanas. Ahora, y efectivamente, durante todo el primer trámite, digamos, la primera etapa constitucional en la Cámara, se tuvo por mente la explotación laboral, teniendo esa imagen, ¿no es cierto?, que es la imagen que intuitivamente podemos entender, y luego en el segundo trámite constitucional en el Senado surge una discusión técnica de plantear que explotación laboral podía ser cualquier cosa, podían ser infracciones administrativas del Código del Trabajo. Hubo algunas conversaciones un poco absurdas que no las voy a plantear en este momento, pero en el fondo siempre es el ejercicio de separar figuras extremadamente crueles e inhumanas de no pagar el sueldo, etcétera, etcétera.
Y lo que se dice en aquella oportunidad entonces es, mire, vámonos, dejemos el término explotación laboral, porque es confuso, vemos el término trabajo forzado que tiene ya una tradición de más de, en aquella época, casi 100 años, no, perdón, casi 70 años, no, casi 90 años, porque el concepto viene, ¿no es cierto?, el convenio 29 del año 30. Y se señala, ¿no es cierto?, la discusión constitucional, y lo dice el senador Larraín, dice, mire, más allá de los umbrales de crueldad y de daño que se están discutiendo, el punto importante del trabajo forzado es la intención de abusar, es el dolo de abusar, no lo que en doctrina, ¿no es cierto?, se denominan las jerarquías de sufrimiento. El problema de las jerarquías de sufrimiento es que dice relación, entre otras cosas, con cómo hemos invisibilizado el daño de las personas, ¿no es cierto?, y el maltrato de las personas en nuestra sociedad. Entonces, perdona. Y eso es importante recordar, ¿no es cierto? El trabajo forzado no es una figura, no es tortura. El trabajo forzado recoge históricamente, ¿no es cierto?, lo que la OIT tuvo presente en la época, en la época post-Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver con la utilización, ¿no es cierto?, de coacción en las administraciones coloniales para obtener mano de obra para el desarrollo de comunicaciones e infraestructura económica general, para trabajar en minas, plantaciones. Los debates se centraron en salvaguardias que habrían de adoptarse y las medidas para la abolición de este trabajo forzoso, ¿no es cierto? Efectivamente, estos trabajadores migrantes sometidos a condiciones abusivas e inhumanas en nuestros campos, que no se les el paga mínimo establecido por la ley, que no se les cumplen los derechos laborales, era lo que pasaba en las comunidades, ¿no es cierto?, coloniales antes en la época entre guerras. Porque ¿qué es el trabajo forzado en relación a la explotación laboral? La explotación laboral no es un concepto jurídico, es o a lo más, ¿no es cierto?, un término sociológico, o a lo más una exhortación que podemos hacer en términos emocionales para poder darle fuerza a un fenómeno que está ocurriendo en nuestra economía. El trabajo forzado es un concepto, y como concepto técnico tiene 3 elementos: un trabajo-servicio, una involuntariedad, el trabajador, ¿no es cierto?, está realizando ese trabajo sin el consentimiento libre e informado, y la amenaza de una pena, es decir, existe una amenaza de pérdida de derechos y privilegios que constituye la coacción que en definitiva hace que el sujeto no salga de esa situación. Y para hacer las cosas aún más fácil, la OIT operacionalizó este concepto en 11 indicadores de trabajo forzado, cuya presencia, ¿no es cierto?, es una señal bastante o fuertísima de la existencia de este fenómeno en la práctica. Puede haber uno, puede haber dos, pueden haber todos, podría eventualmente no haber ninguno y aún haber trabajo forzado, pero son muy indiciarios de la existencia del fenómeno criminal. Y aquí, justamente para combatir esta idea de jerarquías de sufrimiento, de entender el trabajo forzado como tortura, aquí es el trabajo forzado. El trabajo forzado como conducta típica corresponde a la explotación del trabajo o servicio de la víctima en el sentido que le es propio, su explotación económica, entendiendo por tal la apropiación del valor del trabajo con finalidad productiva, perjudicando ilícitamente sus derechos sociolaborales, ni más ni menos. Como señala la OIT, el trabajo forzado es el control abusivo de un ser humano sobre otro y antítesis del trabajo decente. En el fondo, ¿no es cierto?, se trata de un abuso de control sobre la mano de obra. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en primer lugar, y que está perjudicando la comprensión de este fenómeno? Uno, que estamos entendiendo con cuadros excluyentes, ¿no es cierto?, entre el derecho penal y el derecho laboral, es decir, o es laboral o es penal. Es decir, si es penal, les aviso al tiro que va a ser laboral. Si es laboral, puede que no sea penal, pero si es penal, siempre, en un caso de trata con fin de trabajo forzado, siempre va a ser un caso laboral. Y siempre debería perseguirse en ambas jurisdicciones, particularmente a la luz del rendimiento de las jurisdicciones en nuestro país. Por otro lado, hay que, efectivamente, el trabajo forzado o la imposición de trabajo forzado no es un delito castigado en Chile, tipificado de esa forma, pero para entender la definición de la OIT, hay que entender que esa definición lo que hace es definir el fenómeno desde la perspectiva de la víctima. Es decir, ¿qué es trabajo forzado? Un trabajo en el cual yo no di mi consentimiento libre e informado y del cual no puedo escapar porque hay una amenaza que se ejerce sobre mí. Por otro lado, ¿no es cierto?, y desde esa perspectiva, desde la perspectiva del victimario, ¿qué es? Imponer de manera coactiva, fraudulenta o abusiva un trabajo o servicio y retener al trabajador en esa condición bajo coacción. Y en ese sentido hay que celebrar y hay que iluminar el mérito que tiene la definición del trabajo forzado. O sea, hay muchas voces que han dicho que el trabajo forzado es un concepto muy complejo, que no se entiende. No, sí se entiende muy bien. Lo que yo acabo de decir es muy claro. Y tiene un mérito particular la definición del trabajo forzado, que es el mérito de establecer el criterio de abuso en una relación que es desigual por naturaleza. Porque ustedes comprenderán que si se enfrentan al concepto de trabajo, una relación de trabajo, una relación de subordinación y dependencia. Entonces imagínense la dificultad de establecer un criterio de abuso en una relación que es estructuralmente no abusiva, pero sí desigual. Y es capaz de establecer ese criterio, ¿no es cierto?,
y teniendo presente aquí dos puntos muy importantes propios del derecho laboral que tiene que conversar con el derecho penal. Los derechos laborales son derechos de carácter irrenunciable. Por lo tanto, desde la misma forma que mi colega fiscal, ¿no es cierto?, Cristian, señalaba, mujer muerta, sospecha,